Vamos, gente. Prepárense. Hoy queremos bailar. El ritmo nos llevará. Ahora todos a bailar. Hablando de la Quitamarido. Oye, hablando de la Quitamarido, anunciamos el caso. ¿Cómo vas a sacar aquí? Chicas, por del amor, tenemos algo importantísimo que informar. Chicas, tenemos algo importante que anunciar. Tenemos que anunciar algo súper importante. Cállese. Que tengo una canción para ti. Esto es una info que de esas letras pequeñitas que sale abajo de la pantalla. Una bomba o algo de cariño. Se busca nueva reportera para PA News. La buscamos una mujer recatada, directa y por supuesto elocuente. Recatada. Si quieren una mujer recatada, aquí no la van a encontrar. Por tu descripción. Yo no soy recatada. ¿Y a mí por qué me despidieron sin echarme? Sorprendente. Hay que darle las explicaciones. Y elocuente. Está diciendo. Dile, por Lo favor. que pasa es que vimos a nuestra reportera que estaba siendo demasiado imparcial. Melissa. ¡Wow! Eso es un mundo feliz. Abro la pregunta, ¿ya puedes conocer a Andrés? Andrés. Es que no estoy conociendo a los Elisa, conoce al del mozo. Estoy conociendo primero a Renier. Cuando termine las cosas y las deje claras con él, de pronto ya podría pasar a un segundo participante. Lo que pasa es que a mí no me gusta estar, vean muchachos, yo les digo, a mí no me gusta estar picando aquí, picando allá o conociéndolos a todos como ustedes, porque no me quiero poner en ese papel de confundirme. Yo entiendo o que de te molesten sentimientos las amiguitas. encontrados, no. Aparte, el tiempo acá es limitado y es muy corto, ¿sí me entienden? Entonces yo prefiero invertir el poco tiempo que tengo en esa persona en la que quiero conocer, con todo respeto. Cuando no sea posible. Cuando no sea posible. Levantado con el pie de izquierda, con Se el me pie pueden derecho, que ya está arrimar, con agarrando mucho gusto los atiendo. palo tras palo a Melissa Gates. Y Melissa Gates sigue con su discurso de que solo quiere conocer a uno. Siento cosas. Puedo A ver, Miguel, ¿cómo te fue en tu cena A ayer, todos los compadre? puedo conocer como amigos, No, perdón, tu cuarto amigos rojo. con distancia. No como acá que son amigos y se besan ni nada de esas cosas. No. Ay, pero si tú besaste a Amigos Renier la primera con oportunidad ley que de la tuviste, no toalla. me vengas con cuentos. Tú allá, yo acá. Aunque quieran separarnos, nunca, escúchame bien, envidiosa, nunca nos van a separar. Las relaciones son eso, o sea, las relaciones son, peleamos, nos arreglamos, al menos al principio es así porque nos estamos conociendo y en muchas cosas uno al principio no coincide. Y aunque muchas de la casa esperan que no va más, yo no les voy a dar ese gusto, jamás. Yo estaba jugando con Jessica para darle celos a Shirley. Yo creo que todo cambió cuando él sintió los votos en una eliminación. Yo dejé un Alejandro firme y encontré un Alejandro aguado. A mí no me gusta el conflicto, porque me conozco y yo sé que exploto y se me va la olla. Vos, yo sé que estás casi claro con tus sentimientos, lo que pasa es que no lo expresas. Si de verdad te interesa esa mujer que tú quieras conocer,
pues voy a todas por ella. Eso no significa que tú no puedas seguir hablando con otras personas. Don Day, por ejemplo, fue uno que dijo que solamente había venido a hacer contenido. Hasta hace 8 días dijo que Renier era contenido y hoy en día está enamorada. Tengo como muchos pensamientos en la cabeza y... Te voy a esposar con Jessica para que terminen de resolver las cosas. Una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que pasa aquí. El juego es muy sencillo. Los ganadores absolutos son... Las situaciones que pasan aquí en el programa te ponen en ese jaque mate. Yo lo único que no quiero es seguir con los ataques, porque te respeto mucho. ¿Cuál es el ataque? ¿Qué te molesta? Así se juega en esta casa, ¿no? Te digo que quiero ser tu amiga y después te garcho. Siento que no encajo. ¿Con quién? Con nadie. Sebastián igual estaba interesado. No sé si se interesado en todas. ¿Qué es lo que estás escribiendo, chico? Este lo va a hablar a usted. A ver, yo acabo de leer uno que puede ser mejor. ¿Qué son poemas? ¿Qué? No, sí, es los noticieros, imbécil. Ah, ve, mira, ve. Pero ya- claro, como te vas de viaje, no venías a coordinar las noticias. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en el...? Bien, oye, o sea, solo fue como, primero yo estaba súper nerviosa por, ya sabes, el tema de Ecuador y tal. Yo siempre soy de las que molesta mucho, entonces ahorita obviamente estaba molestando con el que, tal como me lo recetó el doctor, o sea, tampoco es que me Pues yo no muero te por vi el que- mucho como que, ay, estoy molestando. Ay, estaba molestando, comenzaron. Estaba molestando. Mira, pareces loca, muchacha, andas Es toda... Porque yo ando así desde hace una semana, solo que tú ya mamá, llegaste una semana. ve. no. Ajá, entonces, ¿cómo te fue? Bien, o sea, y me senté y todo bien. Igual ese cuarto rojo te pone nerviosa, qué bestia. Entonces yo llegué así, estaba así. Ay, porque nosotros fuimos primero, es cierto, nosotros lo llamamos. Ajá, Yo ajá. fui la última y literal cuando él llegó yo solo fui como, hola. Pasa, Qué tonta. pasa. Y él así como... Pero ¿y qué? ¿Él fluyó tranqui? Sí, o sea, estaba te dijo? como Ajá. nervioso porque me dijo, a ver, yo soy virgen en esto, entonces explícame qué es el cuarto rojo, qué se hace aquí. Entonces yo le dije, nada, simplemente conversas como más íntimo porque puedes comenzar en la casa o algo así y es distinto, ¿no? Entonces, cuarto rojo. Puerto del amor, ¿será que nos hacen ahí una actividad bien chévere ahí para que podamos conversar? No, entonces llegué. Llegué y nada, comenzamos a conversar de eso, de como que qué loco encontrarte aquí. Quiero que venga Mari. ¿Qué? ¡Ay, Dios bendito! ¡Al cuarto rojo! El poder del amor te escucha, amiga. Pero yo dije, poder del amor, háganos alguna actividad, no que me manden al cuarto rojo. Hey, bebé, ¿qué más? Hello. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. ¿Todo bien? Bien. Estás muy guapa hoy. Ay, gracias. Yo todo como bueno. No, yo también estoy tranquilita, sí. No, tranquilita no está. ¿Qué más? Ni me maquillé mucho. ¿Todo bien, tú? Bien. ¿Qué tal esa Disfrutando. bienvenida a tu primer día en Turquía? Bien. Disfrutándolo. ¿Sí? Marchándome, sí, total. Estás un poco resfriadito, pues, mira, alergia. Tengo alergia. El polvo, mucho polvo. No estoy acostumbrado. Me imagino. La verdad. Te va a tomar tiempo, pero te acostumbrarás. Sí, soy medio rinítico, entonces cualquier polvito o algo así me pone mal, me pone con alergia. Es porque te hicimos sacar la camiseta. Pucha, y claro, ahí me dio calorcito. Esa casa es bien calurosa encima. Sí, total, hace calorcito. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos tocaron la puerta? ¿Están tocando? No, fue acá. No creo. ¿Qué más? ¿Fuiste a descansar? Sí, dormí bien. Llegué, hice un par de tareas que tenía que hacer. Yo soy una señora, entonces llegué a lavar esto, lo otro, ya después me fui a dormir. Chévere. ¿Y qué dicen las chicas? Ay, ayer estábamos en el tema de que, bueno, mi roomie ahorita es Claudia, Ok. pero mi roomie era Mariela. Y Mariela y yo funcionábamos súper bien. Entonces ahorita ya regresó Mariela y estábamos en la cosa de te quedas con Mariela, te quedas con Claudia. Y yo así como... Oh, no, "Dos no sé qué hacer. mujeres". Sí. Un camino. Sí, literal. No sabía Yo qué creo que hacer. es lo que le va a sacar más de uno, dos mujeres. Ay, ¿Qué hago? Dios, qué pereza. Ya te vas a encontrar tú en la misma situación probablemente. Posiblemente puede pasar, posiblemente no. Exacto. So,
es como va evolucionando las cosas. Sí. Creo que me parece. Por ejemplo, lo que dijo ahorita Melissa me encantó. ¿Qué cosa? No tiene nada con el parcero, pero se están conociendo y el tiempo acá es valioso. O sea, uno vino acá a conocer a alguien. Y si a uno le gustó, pues irlo conociendo. Si no se dieron las cosas, pues bueno, a conocer a otra persona. Claro, no, realmente no sabemos si salimos en la gala, o sea, entonces y ahí ya se acabó y te vas. Tú estás esta gala blindado, así que no te preocupas por el tema. Una semanita. Igual no me preocupa, la verdad no me preocupa. Yo vine fue a disfrutarlo, a conocer a alguien. Y si me enamoro bien, y si no, pues también. No, mentira. Como que eres reincidente en el Ecuador, ¿no? ¿Qué me pasa con la ecuatoriana? La ecuatoriana me persigue. En la vida no me persiguen, me persiguen en la vida. La vida te las pone. La vida me las pone ahí, no es que me persigan. ¿No has dicho, no saben nada en Ecuador de que estás acá? No, nadie. Nadie sabe que estoy aquí. Si está confundido en el sentimiento, tienes que decirle, ok, qué es lo que tú sientes, porque en realidad tú la fastidiaste. Claro. Entonces, lo bueno es que lo que tienes a tu favor es que ella tiene sentimientos por ti, que tú tienes sentimientos por ella. Y que tienes mucho trabajo por hacerlo. Tienes mucho trabajo por hacer. No va a ser fácil, pero lo veo más a tu lado. Lo veo de tu lado. Yo también en teoría pensaba que ya estaba limpio, yo pensaba que ya estaba hecho todo, ahora solo a ser felices y tranqui, pero por lo visto, ahora hay algo todavía que arreglar. Yo le dije, mira, capaz lo sientas extraño porque no estuviste acá 3 semanas y ahora estás volviendo, entonces es como que nos estamos volviendo a acostumbrar a vernos. Sepa qué es eso, decime, le dije, vamos a trabajarlo juntos. Y no me respondió. Entonces, ahora en la conexión ella como que la noté un poco así. Ella obvio se va a hacer la dura ahora. Es más. No es para menos, o sea, está en todo su derecho. Bueno, por ejemplo, tú que me conoces a mí, ¿qué percepción tenías tú de mí? Es que no te conozco. No importa, la percepción que tenías. Nunca me hablabas, entonces yo pensé que eres un tipo muy frío, muy reservado. Tal vez y pensé que eres muy creído. ¿Por qué paso por creído? Todo el mundo me dice lo mismo. Porque una vez nos topamos en un pasillo cuando recién llegaste a Ecuador y nos ignoramos por completo. O sea, y por eso soy creído. No sé, pero ¿me entiendes? Percepciones. También hay full gente que piensa que soy creída. Ok. O sea, y de ahí eso, te vi como un tipo como súper formal, como... Pensé que eras hasta muy bueno, como a veces decía como no sé, ¿me entiendes? Como me chocaba a veces verte en peleas y eso, decía, este tipo es muy bueno o simplemente es porque es reservado y ya. Pero muy bueno, ¿cómo así? No hablar, o sea, como, ¿me entiendes? Como a veces que te dicen, te pasas de bueno. O sea, no sé si eres bueno o eres cojudo. Así, a veces uno se hace cojudo. Puede ser, sí, se hace el cojudo. De manera ecuatoriana de decirlo. Se hace el cojudo. En Colombia se hace el mal. Y hay veces toca en la vida hacerse el cojudo. Otras veces no. Para evitar problemas. Ay, sí. ¡Que ya! Es así esto. Caramba, dame más tiempo. Pídele el poder del amor, tú eres el nuevo. Anda, párate en la cámara, diles a los chicos que te enseñé cómo. Qué top verte. Igualmente. Tenemos que seguir hablando. No hay una. Hola, Dona. Ale. Irela. Chale. Oye, ¿y tú? Y todos. Recién apareces. Él da más contigo. ¿Cómo te fue? A ver, O sea, hablaron mucho de Ecuador, pero cuéntanos cómo te fue. Buen chico. Sí, era él. Obvio. Y nada, me citó y como que me dijo que está de acuerdo con lo que dice Melissa, que él prefiere como conocer a una sola persona y después, si no empata, pues ya conoce a otra, sí. Yo estaba a conocer a ti nada más. Es que no sé, es una palabra. No sé, supongo, amiga. Y nada, llegué y como que me dijo que... ahorita que... Me dijo que estoy muy guapa. Y yo así como, es sencillita, amigo. Secretos con Jessica para seducir a un hombre en el poder. Síganme en mi Del amor. Instagram, Jessica Oficial. Jessica Stone, _oficial. Si yo ligo esta semana,
tiene que contratar a Jessica. Me debes una cena o algo. Por favor, ya. Me invitas un viaje de los que te ganas. Una cena o un viaje. O sea, Sí. si me ligo. Sí. Si no me ligo, pues es que Pues soy un caso perdido. Algo está fallando y tenemos que trabajar más en eso. Bueno, entonces ya, de una cojo y le digo como que, ay, qué divertido que eres. Sí, pero no tan fingido, así como que le haces, ay, no sé qué, y así como que estás jugando con su ropa, estás concentrada hablando de algo serio y te pones a jugar con su ropa, con su cadenita. ¿Y le cojo el cabello? ¿O muy fuerte? No, eso ya es como cuando ya estás tirándole la onda muy en serio. Esa está muy loca. Eso ya no es en el cuarto rojo, porque ahí te pueden ver todos. Ya, ejemplo, ya pasa, yo hablo con él, le digo que te gustan las... Ya cuando estén hablando así, sí le puedes decir como, ay, tienes algo aquí. ¿Y cómo me acerco para dar un beso? Me gustan cosas de las tres, pero como tal, estamos generando una amistad. De hecho, ya me lo dijo en el cuarto rojo. Me dijo, hey, lo primero que hay que hacer es ser amigos. ¿Pero qué pasó? Marica, ¿sabes qué le dijo Mari, huevón? Dice que yo estaba jugando con Jessica para darle celos a Shirley. Ya, pues, también Mare se va de boca. ¿Y yo ya. qué? Voy a traer chocolate. O sea, entiendo su posición, me pongo en su lugar. ¿Por qué? Por lo que le pasó con Alejandro. Pero en ese caso, pienso que ella fue más directa incluso con Alejandro, y Alejandro sí estaba ligado emocionalmente. O sea, él sí tenía un ligue emocional allí. Yo como tal no he tenido nada con nadie. Ahora entiendo ya que cuando se ponían así y ella le cambiaba la mirada y bien que decían que había esa conexión y ahora Los Sebas Layers volviéndose locos en este momento. Hoy día hacen fiesta. Ahora le hablo y le digo, ¿no? Y me dice, ya, pero no dijiste que ella es mi amiga, ya fue. ¡Ah! La Shirley muerta ya en el caño. Muerta en el caño. Me muero. Y viste, todo puede cambiar de un capítulo Bueno, al otro. pero no Ayer me la trata- otra aquí, sentada. No, no me interesa nadie. Es No que hay me nadie da para cólera mí. ese hombre y me estresa a veces. Es que sí, da Pero es estrés. normal, eso, o sea, no todo es color de rosa, no todo Yo te te va a juro- encantar de esa persona. Siempre hay momentos que dices tú, ay, no me gusta eso, pero te sigue gustando la persona. Sí, yo te juro que No eso la yo puedes siento que cambiar. Sebastián es como Harry Potter, te juro, los 12 tomos. Sebastián. El misterio de Sebastián, parte 1, 2 al 12. O sea, es... ¿Cuál es el tomo la de Harry hace la- Potter? Ay, yo no he visto. ¿No has visto Harry Potter que tiene 12 He visto partes? una Tampoco, nomás. pero Estoy así yo. Ajá, como Pero si... son las 12 qué partes, o sea, es interesante. como que ya la logra, sale y se vuelve a meter en un pedo. La logra, sale y se vuelve a meter en un pedo. ¿no? Sí, es luchando y luchando. Va luchando, hermano. Pobrecito. Y así He también por visto el amor una de Shirley. nomás. Una no, la piedra filosofal. Esa he visto, después no he visto. Peor que Harry y Hermione. ¿A quién flige, quién fly? Yo sabía que esto iba a pasar. Ay, qué Y piña ustedes que dos son. iban a venir, por lo menos. Soy bruja, qué bestia. Buenas. tu amor. ¿Qué pasa? ¿A ustedes cómo les pareció Miguel? ¿En qué Toro, sentido? Miguel Toro. ¿En qué sentido? Quiero que vuelva Caroline. Yo doy la opinión, o sea, en Físicamente. general. No, nada que ver conmigo. Conmigo nada que ver. Nada que ver. Nada que ver conmigo. O sea, el color de piel sí, porque es transparente. A mí me gustan blancos, pero igual no. Se ve buena Es transparente. Pica bien. No, sí, ajá, por eso me refería a que estaban hablando, porque como personalidad se ve súper buena onda. No, tipazo. Estuvimos conversando con él bastante ayer y se acopló bastante bien. Bastante. ¿Se acopló mejor que Edgar? Sí. Ah, perdón, estás aquí. Sí, pero ya él conocía a ti, conocía a Dondai. Mentira. Ah, bueno, eso sí, eso le dio más conocía. confianza. Eso le dio más confianza Ahora porque ya lo lo que conocía ya lo- Sebastián. no conocía a nadie. Lo que ¿Ya te dijiste. conocían? En la casa Trabajamos igual. juntos No, estuvo Ya chingando. conocí a Mare, creo que a Sí, Melissa también no Dondai, lo sí, sé. ya lo conocí. Creo. Ah, Melissa ya la conocía. A Melissa también. A Claudia, ¿cómo le pareció? Yo te vi mirándolo ayer. La verdad, No buen son tipo. sus gustos, estás mirando. Pero no son mis Ve, él gustos. contesta. Yo la, Obvio, yo yo la siempre conozco. veo los ojos Ah, sí, es cierto, se conocen. para conocer a alguien. No, la verdad no es mi tipo, pero me parece buena onda. ¿Cómo es tu tipo? Es que la verdad creo que no tengo un... He escuchado tantas veces esa creo que no respuesta. tengo un tipo exacto, o sea... si Yo he ves- escuchado muchas veces esa respuesta últimamente. En los últimos 2 años escucho mucho de A todos nos gustó el hecho de cómo él se hacía para atrás y tú literal lo abarcabas y después vino el beso. O sea, de que hubo un Y luego lo gusto, ponen un en feeling, cámara lenta, es güey. que va a O sea, haber se eso. O sea, ve. de que hubo un feeling, hubo un feeling. Es un besazo, güey. La neta fue un besazo, güey. O sea, de contenido, pues. Chócala, mijo. El beso fue. No, y está bien, Oh, está muy que la- bueno. Pero Quedó literal, claro, editado también nos como- pusimos en tu lugar, todos, porque por algún motivo te sentiste Me incómoda. ahogaron, me ahogaron. Pero, mira, Y no ustedes, la casa del amor, güey. lo O sea, me bacán- empinó. Lo bacán aquí es ya ahora mismo están las cosas claras.
tú ya no te Sí, quieres no. ni meter ni nada. No. Me dejó con la nota de, chuta, ¿qué hubiese pasado? Eso sí, o sea, yo como No, televidente... pues imagínate yo. Mira. Pero por eso te digo, así como soy, yo soy una línea, güey. Yo soy flecha, Claro, derecha a ya la no te- flecha, ya estás güey. claras en la película y no te vas a Claro, querer meter en no, algo. Y cero. además que Alejandro y Mariela, A o mí sea, no me gustan los triángulos amorosos, güey. Y ser la tercera menos, güey. Hoy, o hoy sea, los vi hablando juntas y fue genial. llevo O sea, muy bien yo con dije, ella. Qué grande, en la conexión. Cuando recién empezamos y todos estaban no, es bailando, que se te ve, ellas o dos sea, se estaban te ve hablando muy así. lindo con Mariela, se te ve muy, o sea, es que ustedes son el uno para el otro. Yo le dije a Mariela, mira, aunque tú no existieras, la relación con Alejandro y yo hubiera sido un porque yo soy fuego. Y él es como... agua. Tranquilo. Y lo que dicen que Alejandro cuando yo no estaba era más sueltecito, o sea, ¿qué significa? ¿Eso es bueno o malo? Que porque yo no Para mí esté... es bueno para él. Es bueno. Porque cuando yo llegué siempre estaba solo allá en una esquina, no decía nada, no aportaba nada. Pero ahora cuando cogió más confianza, se ha soltado más. O sea, se hizo más parte del grupo. Pero entonces tiene que ver que como yo no estaba... No, yo, ¿Sabes qué yo siento que como fue? tú no estabas, pues estaba obligado a mezclarse con nosotros y a ser parte del Pero grupo. no, ¿sabes qué yo pienso que influyó más? No queremos que nos ataquen igual que ustedes. Siempre es mejor escuchar la mierda en la boca de otro. Justamente nos callamos para que vean. Marica, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué se calla? Mira, yo siento que más influyó, más que tu partida, o sea, porque cuando tú partiste obviamente él estaba un poco triste, estaba como rezagado en su esquina pensando en que te habías ido, pero yo creo que todo cambió cuando él sintió los votos en una eliminación. Sí. Ahí él dijo, sabes, no puedo seguir como apagado, tranquilo. en una Sí, esquina". porque, o sea, y por eso fue lo que dije ayer, y ya me atacaron allá, Mare, ¿quién más me atacó? Melis, no me acuerdo quién La me misma atacó. de siempre. El tema es de que me dijeron, sea. o sea, él cuando se quedó Tanto que busca nombre. y pues. pasó lo de, ya Elizabeth fue, cuando dijeron cuando él sintió lo de los votos y vio que tenía que también tener una razón de por qué quedarse acá, él comenzó a participar con nosotros. O sea, que antes no lo hacía. Para hacer más tiempo y esperar a que retornes, porque todos, no solo él, todos teníamos la fe de que iba a volver. Y si tú estuvieras en mi posición, ¿qué hicieras? Esa pregunta. Eso es distinto. No, Eso es, a ya ver, es dime, dime. otro programa. Por favor. ¿Qué haría? Yo Chao. Tú dirías chao. Yo, Austin, diría chao. Pero ese soy yo. Claro, Soy yo. claro, obvio. O sea, ¿por qué tú dirías chao? ¿Cuál es tu...? Porque yo no estoy para estar atrás de nadie. Si yo voy a demostrarlo. Por eso sí, viste, entonces estás percibiendo que yo estoy detrás de alguien. Sí, pero uno no está en los sentimientos tampoco de la persona. Te digo lo que yo haría. Pero tú no eres yo. Tú eres Obvio. otra persona y tienes otra manera de ver la vida y yo la veo distinta. Pero eso es lo que tú estás sintiendo, yo también lo estoy sintiendo, solo que yo lo manejo de otra manera y estoy sintiendo que ya se me está como que, no, como que agotando como el ese de dar y no recibir. No digo que él no... Entonces, evalúa y decide. Es sencillo. Primera vez que me das un consejo, Austin, gracias. ¿Cómo que primera vez? O sea, primera vez de chicos, o sea, yo nunca he hablado contigo como de algo de chicos. Pero bueno. Y yo siento que tú eres una persona que tiene mucho conocimiento y a veces como que no me quieres dar consejos porque no quieres como que decir ni blanco ni negro, pero ahorita con lo que me dijiste de que tu posición, siento que esa es la correcta, o sea, evaluar como tú dices y darme cuenta si si eso me hace, si eso es sano para mí. Exactamente. Porque si no es sano, entonces como que ¿qué puedo hacer yo? Tampoco puedo estar forzando las cosas. Totalmente. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú no, nada. Nada de qué. No sé, no, como que no conectas, o sea, no quieres nada con nadie. No te gusta nadie. Me parecen simpáticas muchas chicas. Pero de conectar o sentir química no le he sentido aún. Con ninguna. No, con ninguna. ¿Y qué es lo que busca Austin para conectar? Naturalidad. ¿Pero qué es para ti naturalidad? Cosas cero forzadas, que se den de forma orgánica. Lo normal, ¿no? Creo que cuando vas y estás por, no sé, una reunión, a lo mejor, no sé, una discoteca o X ambiente y, bueno, sientes eso por otra persona, ¿no? Que lo debes haber sentido tú en algún momento. Pero es que siento que tú esperas
No, yo no espero nada de nadie. No, o sea, tú esperas que se dé porque tú dices que es como que la chica se tiene que acercar. No. O tú sí te acercarías. Yo me acerco en el 90%. No, tú Claro. te acercas a todo. ¿Ah? O sea, Acá me he acercado también. hasta llegaste a confundirme. ¿Por qué? Porque pensé que te parecía linda. ¿Quién? Yo. Eres linda. Sí, pero de otra manera. Pero pues eso... ¿De qué forma? ¿Cómo para conocerme? Para conocerte más. Ajá. Pero pues sé que no. Porque lo dijiste, pues. ¿Cuándo? Dijiste ahorita, pues, que no has sentido conexión con nadie. Eso es verdad. Por eso. Pero pues. estás asumiendo como que no hay break. No, o sea, yo es lo que yo percibo. Por eso te estoy preguntando. ¿Y tú qué dices? ¿Hay break o no hay break? Veremos. Como amigos, por lo menos más que amigos. No, amigos somos. Sí, pero como que más de... Es que a mí no me gusta eso de que, ay, ya, tú me gustas, yo te gusto. No, es que feo. Es como que, de que amigos, de como que conversar, tener la confianza de poder decirte como que, ay, un abrazo, algo más de... ¿Me entiendes? Pero... Un abrazo y que me digas, ay, qué fuerte eres. Sí lo he hecho, pero es que yo soy así. Yo soy súper comentarios como que un poco Desatinado. desatinados. Así soy, por eso siento que yo no puedo conectar con nadie. Porque es como que yo soy así y no todos los chicos le puedo gustar. ¿Por qué en vez de esperar conectar, por qué no simplemente disfrutas? Eso estoy haciendo, mira, estoy hablando contigo y yo siento que tú estás pensando que yo estoy queriendo conectar. Pues por lo que me cuentas, sí. No, Estás solo siendo como que así. desesperada por eso. No, para nada. Es lo que veo. Para nada. Solo que es como que estoy hablando, diciéndote las cosas porque siento que a veces no soy concreta. O sea, no es que te estoy diciendo, ay, tú me gustas. O sea, no te lo tomes personal. O sea, solo estoy diciendo que me pareces lindo. Lo sé. Y pues obviamente me gustaría como conocer más, porque es con lo que pasa con las chicas. Es como que uno dice, quiero conocer a esta persona y ya se lo toma muy personal de que, ¿me entiendes? Exactamente. No. O sea, es como que yo digo, ok, si yo quisiera con una persona, sería la última persona en decirle como que quiero conectar contigo. Acá. ¿Qué? Para nada. ¿No? ¿No? Nosotros en nuestro chiverío mental Estúpida dijimos de ya, llamarlo así. si Miguel se besó con Gris y se la trajeron a Andreina, ¿será que posiblemente... no. Andreina se trajo sola por mire, votos. si me sacan, Yo, a mí no ya sabemos, no me manden a pero Pero posiblemente... una conversación que tuvimos espero con con él es, ¿qué No, yo pasa pienso que- si tú no vuelves? Pero lo espero. Esa era la Ese gran... era el pienso- tema, yo como que, pienso que- ¿qué pasa si tú no vuelves? Incluso ¿Qué va a hasta pasar? llegamos a Picado sentir... en su momento y Ya. a ver qué hacemos. Es que lo hablamos, Yo de pienso, hecho también Mariela- actuó por eso. Mariela, yo pienso No, que pero ni siquiera... estuvo muy mal, tal vez lo minimizan. Incluso yo le pregunté a Alejandro, ¿vos crees que en tus zapatos, si yo ¿Vos crees? si yo hubiese hecho eso, cómo te hubiese sentido? No, bien. Y yo, ¿es en serio? Es que somos personas maduras, el hombre lo tomamos de Es que diferente ¿sabes por qué manera. por qué lo ve él así? Y vuelvo y te lo repito, es como lo que implica. Ah, pero aquí entonces no adentro. importa cómo yo me hubiese sentado. Entonces a la En situación. equilibrio y Por en eso balanza. precisamente él tenía que tomar una decisión. Le dije, toma la decisión. Y él y yo hablamos antes, dijimos, ok, yo entiendo que estás en un juego, hay que abrirse, ok. Y él, pero él incluso nos sin- contó a nosotros que, pero que él sin habló, lastimar se le habló y no- contigo y tiene que más quedaba peso abierta estar la aquí posibilidad de para conocer que- más gente. Yo le dije, no, o sea, yo hubiese visto, si yo no hubiese venido, ponerle, y hubiese seguido pasando esto, ¿yo para qué vuelvo? Bueno, si el man llega y dice, me voy a salir para estar contigo. Sí, porque de hecho en algún momento llegamos a ese pensamiento de decir, ¿Qué ya, haces ¿sabes tú? qué? Si es que no vuelve Mariela, todos unimos y man sacamos te dice, votos "Me voy a para Alejandro salir". para que vaya a buscarla afuera. No, pero es una decisión que él tiene que tomar, o sea, Sí, yo- pero es no que sé, él fue el que si la lo dio, hubiera él- hecho. él fue el que la ¿Te conversó. hubiera parecido chévere eso? ¿Te hubiera parecido Sí, mejor? claro. ¿Me voy a salir para estar contigo 100%? Pero yo se lo dije a Sebas en el cuarto rojo. Le dije, güey, yo la neta me veo bien ruda. También se lo dije a Ale, yo soy bien fuerte, bien dura y así. Pero el núcleo Pero está soy hecho de súper algo muy vulnerable, vulnerable. güey. Soy súper emocional, súper empática. Soy todo, o sea, como que soy muy vulnerable. ¿Cuánto tiempo vivieron aquí adentro? Un mes. No. Yo me fui un mes, yo estuve aquí un mes y una semana, algo así. Ya, pues un mes y una semana. Por ahí. Y ponerlo, y eso dividirlo en los 3 tiempos semanas. que sí te tocaba verlo. Ajá. O sea, no, o sea,
Ah, entonces no era lo que en ese momento cuando estaba aquí me demostraba, o sea, no. No, es que sí era, pero el tema es de que también tenemos un proceso que se llama el proceso de luto, donde vos vas asimilando y superando. El proceso del cual nunca salió Diego, ejemplo. Por una semana. Es que se supone que no se habían perdido, simplemente se separaron. ¿Me entendés? Hay diferentes personas que saben switchear o saben cambiar o dar. Pero es como que te dijeran a ti por qué a Mario no le diste luto. Porque yo soy un... O sea, no, es un ejemplo. O sea, él está hablando de luto. Para mí eso no es un luto. Boliviana, digo. O sea, si lo de ellos no fue luto porque no se dejaron. Uno. Ustedes sí se dejaron, pero tampoco se dieron luto. Entonces uno hace las cosas así como quiere y yo siento de que por lo menos Alejandro sí fue como que se soltó. Ya lo que sintió que le gustó a ella, que le atrajo y que dijo que sí tenía ganas de besarla, eso ya no fue parte del contenido. Eso fue lo que lo sentía. Yo entiendo que estén jugando, pero decir que te entonces lo que te lastimó, entonces lo que te lastimó fueron las palabras que utilizó. Sí, claro. O sea, claro, porque yo hablé con él. Mira, es irónico. No te molesta el beso, pero sí las palabras. No, o sea, claro que me molesta el beso, pero a lo que voy es que yo dejé un Alejandro, un Alejandro firme y encontré un Alejandro aguado. Es que sabes que lo que pasa también, Mariela, y te lo digo como hombre, yo siento que a uno, y quizás también a Alejandro, le gusta esa lujuria en una mujer y a él le llamó mucho esa lujuria que ella expresa. Yo creo que no fue la lujuria, fue la o sea, sentirse tentado. Marica, la lujuria, huevón, esa lujuria que ella expresa, a ella le gustó eso, incluso le sacó ese lado atrevido. Salvaje. Andrés, como que quería verme explotar. A ese güey le gusta ver arder el mundo, ya me quedó claro. Y está bien, está padre, me divierte ese pedo. No, y yo te digo algo, Pero, yo tuve un problema. Yo soy mecha corta, o sea, yo me prendo, mira, así. Yo tuve un problema con él. Todos. Pero ya ahora es como que... Ya sabes cómo es. Ya estamos en que, este más así asado cocinado, o sea, ya saben quién es el que hace reír, ya saben el problemático, ya saben Sebastián y todo. Y hemos llegado a la conclusión de que literal, ya somos. Así somos. Ya se conocen. Ya somos así. Entonces, es como que si de aquí a mañana, por ejemplo, a Mare o a Andreina o a Gris le afecta algo, ellas saben de quién viene. ¿Cuándo les va a chocar? Cuando venga de una persona que no se lo espera. Claro. Mira, yo he tratado de como ir conociendo a todos y así, pero yo siempre le decía a Mare, es que a mí no me gusta el pedo, a mí no me gusta el conflicto, porque me conozco y yo sé que exploto y se me va la olla. Yo me desconecto. O sea, no te descontrolas. No, yo no tengo control en cambio, a mí sobre es jodido mí que misma. tú me veas enojado. O sea, para que tú... Gracias. Para que tú me hagas enojar a mí, chuta, ¿qué no tienes que hacer? Es que, viste, yo soy como bien paciente, te aguanto una, te aguanto dos, pero si yo veo que lo estás haciendo ya, córrele, güey, porque no me vas a parar. Claro, me di cuenta ayer. ¿Sabes? Era que no te dejaba hablar y la atacaban. Yo digo, va a explotar. No explotó. No, ¿cómo no? Casi. Casi, obvio. Fue como que la mecha de la bomba iba así. Pero fue porque... Y al final... Ali no apagó. La apagó. Pero ¿sabes qué? Lo hice porque es muy temprano como para que me vean en mi 100. O sea, fuera de mí misma. De que yo agarro y... Ahí está mi labial. Ahí está mi labial. Entonces se podría decir que es el primer beso. El primer beso. Sí. Indirectamente. Interesante. Pero es que empezaste a decir cosas como de lo que habían reposteado y que de la cara. Porque estaba tratando de entender y fue la explicación que les di a ellos. Y yo, parce, quiero entender dentro de mi cabeza, porque si una mujer hace alusión a ti, pues tú quieres entender qué pasa allí. Eso era lo que quería preguntarles. A la final, que eso no lo vieron ustedes, llegamos a la conclusión y yo llegué a la misma conclusión de que yo soy amigo para ella y ella es una amiga para mí. Lo que pasa es que Andrés dijo, vos dijiste, entonces déjala ahí y entonces salí con... Ignorarla una semana y salí con Jessica. Ah, sí, yo dije eso. Entonces, sí, es que ellos me dieron ese consejo. Exacto. Pero yo no dije nada. Y quiero que sepas que el chocolate que te compré, ayer le pregunté a Mari y me dijo que se lo dio a Andrés. Así que debes reclamarle a ella. Maldita. Reclámalo a ella. ¿Cuándo se lo dio? Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué estaba?
sea que la vea. O mira bien mal. Así que yo le dije, Edgar no me va a creer que le compre un chocolate, así que tú le dirás. No está aquí, pues no lo veo. Pues, ¿qué te digo? ¿Quién te gusta, Claudia? Me gusta la vida. Muy bien. Bien contestado. Bien desviado. O sea... ¡Qué lindos lentes! Uy, ni me acordaba. Sería más lindo si te quedaran. Tal vez no sea el mismo que el de todas, pero quiero entender tu punto de vista de mí ahorita mismo con todo lo que está pasando. A ver si lo que piensan tiene sentido según lo que yo estoy sintiendo o si en realidad simplemente... ¿Quieres que te dé una...? ¿De qué piensan? ¿Pero crees que te dé como mi punto de vista como amiga de una de ellas o como punto de vista general mío? De las dos maneras. Ok. Vamos a empezar por la más fácil, que es por siendo amiga de ella, obviamente de Gris. Ok. Siendo amiga de Gris, lo que me he dado cuenta yo es de que fuiste claro con tus palabras. Fuiste claro con tus palabras en el hecho que se estaban conociendo para ver si llegaban a algo más y que sí se daba bueno y si no, pues también. Okay. Claro. Sin embargo, el hecho de besarse le afectó a ella. ¿Por qué? Un beso, un beso. Lo que pasa es que tal vez en ese momento los dos se dejaron llevar, uno, y no vieron que un beso sí puede ayudar o empeorar una relación. Claro. En su caso, por lo menos lo que sé de ella, ayudó, ¿me entiendes? O sea, ayudó porque ella hizo que sintiera más conexión contigo, que hubiera un feeling más bonito, que se sintieran mucho mejor. Pero cuando no pasó, cuando las cosas no salieron como esperaban, se desilusionó un montón, o sea, se decepcionó porque obviamente te tenía a vos como bien alto y de repente le salís y que, aunque por más que tú dijeras, yo siempre le dije, o sea, obviamente le dije yo, cuando tú estuviste el primer cuarto rojo con Andreina, vine yo y le dije, wow, o sea, con lo que le dijiste a Andreina yo me quedé, no, o sea, qué hombre, o sea, de verdad que todos te admiramos y fue como, qué increíble que de manera educada, de manera dulce hasta cierto punto, le hizo saber a ella que, pues, que le tenía mucho aprecio, que sin embargo, tú estabas con Gris, estabas con alguien, le dijiste tú, obviamente con Gris, estabas con ella y que no estabas interesado en algo más, pero que quería su felicidad. Entonces, ¿qué esperabas tú que encontrara en la Casa del Amor el poder del amor y que estaba feliz que hubiera regresado a cumplir su sueño? Entonces, o sea, hasta ni yo lo esperaba. O sea, yo sinceramente pensé que iba a venir ella y todo iba a cambiar y se te iba a mover el piso y no sé qué, pero cuando contestaste eso, o sea, me cerraste la boca, o sea, me callaste. Y yo me quedé como, buena, nunca pensé. Oye, ¿la D qué le hicimos? ¿Y la otra D la quitaste? No, que otra D no había otra D. Ah, esta es D, esa no es este es lo. Pero no, hagamos una D más grande. Esa no parece nada. Pero pues si no alcanza. Entonces... Dale, que la conversación es larga, continúa. Claro, entonces lo estoy intentando de resumir, créemelo, porque hablo rápido, entonces estoy hablando medio rápido. Dale. Entonces, todo iba súper bien, ¿me entiendes? Pero ahí con tus acciones, o sea, tus palabras fueron perfectas, a eso me refiero yo. O sea, tú hablaste bien, actuaste bien en ese cuarto rojo, pero una vez saliste de ese cuarto rojo, las cosas ya no fueron así. O sea, lo que pasó fue, te alejaste de ella, dejaste de besarla como la besabas, empezaste a convivir más con los demás. Te alejaste en todo sentido, ¿me entendés? Como te empezaste a comportar indiferente, empezaste a hacer esos jueguitos. Yo sé que vos lo ves, cuando Mare y Andrés se ponen juntos, vos ves sus miradas, ves sus jueguitos, ves sus indirectas. Justamente eso haces tú, sin darte cuenta probablemente. Probablemente lo haces sin darte cuenta, ¿me entiendes? O dándote cuenta, no sé, pero empiezan que... Tú sabes que la personalidad de Andreina es bien de niña. Entonces a ella le gusta mucho jugar, pero tú le respondes a esos juegos. Entonces, mientras estabas conociéndote con ella, porque yo sé que no tenía ningún tipo de relación, sin embargo, siempre hay que tener claro que está esa exclusividad, ¿me entiendes? ¿No te gustan Y esos los shows? vecinos ahí viendo, no me gustan esas cosas. Yo sí más Pero, sencillo. Yo pensaba irme sí. en mi taxi y ya.
Pero tú, un ejemplo, tú que cantas y todo, o sea, puedes ser muy, muy famoso, que vaya a un punto que vas a tener que andar hasta con seguridad, quieras o no. Ya, en algún momento, pero no ahorita, pues, ¿me entiendes? Tienes que estar acostumbrado. No me Y gusta más con la en verdad. canción Baby. Todo hizo lo del traje ese, del disfraz. Ajá. Todos ahora la ven como que, Gris está suelta, es divertida. Es que ella siempre ha sido divertida. Claro, pero era contigo. Pero era solo conmigo, con los demás no sabría. Exacto, o sea. Que es lo que yo le decía a ella siempre, como que, hey, ábrete con las demás personas, o sea. Pero es que a eso no puedes tampoco, o sea... Sí, pero yo es no la que puedo ella- presionar con eso, No, pero... y no solo eso, sino que ella lo hacía contigo porque le nacía hacerlo contigo, no porque tú se lo pidieras. Entonces, sí, el punto de vista es ese, que sí siento de que no supiste valorar. O sea, no supiste valorarla a ella porque solo tú sabes lo que tienes en tu corazón. Eso no me meto, eso yo no me meto. Pero a simple vista lo que se ve es que no valoraste el hecho de que era una persona madura, que se estaba dedicando solo a vos. Que incluso cuando tú le dijiste, acomodémonos un tiempo, lo que sea, te pusiste indiferente, ella que dijo, si tú quieres conocer a alguien más, conócelo. Yo solo te quiero conocer a ti. Fueron como 3 veces que te lo dijo. O sea, fue súper clara diciéndote, te doy permiso que conozcas a alguien más, yo solo estoy por ti, ¿me entendés? Claro. Y me costó sacarle eso de la cabeza. Pero, Me costó sacarlo. claro, yo era como, ya, o sea, ya, y si no regresa, y tú perdiendo el tiempo, o sea, entonces, eso es lo que pienso yo, que era algo que tenían bien bonito, solo ustedes saben si era real o lo que era exactamente, pero se veía muy bonito porque ambos reaccionaban, se llevaban muy bien. Bueno, es lo que se veía, se la pasaban súper bien. Punto. Yo siento de que simplemente estás pensando mucho en lo que puede decir la gente, estás pensando mucho en los sentimientos de los demás y estás dejando tus sentimientos a un lado. ¿Por qué? Porque obviamente tenés 2 cosas muy diferentes y por eso te pregunté yo, ¿qué te gusta de ellas? Si son súper diferentes. O sea, una es dulce, la otra es madura. Una es una niña, la otra es una mujer. Ella va a llorar, esa te va a pelear, esa te va a divertir, esa te va a hacer berrinche. O sea, son cosas muy diferentes, ¿me entendés? Y no he dicho cuál es cuál, aclarando. Pero, o sea, son cosas muy diferentes que digo yo... Vos, yo sé que estás casi claro con tus sentimientos, lo que pasa es que no lo expresás. En realidad no. Bueno, imagínate, ¿cuánto tiempo tenés ya ¿De qué? de estar así? ¿2 semanas? 2 semanas, si Ujú, acaso, pero es desde que que vino él. no es, vuelvo y repito, no es que esté confundido entre las dos. O sea, yo siempre he pensado las mejores cosas de las dos. Hay un Yo soy montón de mucho de escenarios, ¿no? Hay un montón de Entonces, escenarios. Ayer, por ejemplo, que Claudia me preguntaba algo, yo era ta, y me decía, ¿pero por qué tantos escenarios? Y yo, porque siempre hay que ver todos los posibles escenarios y a veces me gusta como plantearme el peor. Porque si me planteo el mejor y no pasa, no me llevo una desilusión tan grande. Pero si me planteo el peor y pasa algo mejor, es como, todo sale bien. Pero Es sí soy liberar experta en endorfinas. hacerme la cojuda. O sea, tengo una maestría en hacerme la tonta. te juro. Creo que casi todo el mundo tiene una maestría en eso. Porque uno sabe y... Hay cosas que solo sé y me río. Y por eso es que hay veces que prefiero reírme. Yeah. O decir, el que ríe el último ríe mejor. Sabias palabras. Sabias palabras. El que ríe último ríe mejor. Sí, yo Cuando nunca se- niego los sentimientos. Yo le dije cuando yo le dije a Jorge, yo entiendo que tú ya entendiste que ella no quiere nada contigo, pero tú solo te estás haciendo daño cuando vas a donde ella y hablas con ella. Entonces, el hecho de que tú y Andreina pasen juntos también puede confundirla mucho, ¿me entiendes? Si realmente todavía, tal vez más adelante, pero todavía no quieres algo, también tiene que darse como su espacio. Porque pueden llegar a confundir eso, tal vez tú no, pero ella sí. Porque ella es como muy débil de sentimientos. Pero es que, ¿qué pasa? Que también... Ay, sí, pero estamos preocupados si no regresas, porfa, regresa ya. Siempre aviso porque después preguntan. Es que, ¿qué pasa Y no, es también, para el Eli? micrófono, no para ustedes. ¿Qué pasa también, Eli? Que Andreina es una persona que, a diferencia de todos ustedes, está más solitaria en la casa. Yo creo que con la persona con la que más habla es con Melissa. Y yo sé la confianza que tengo con ella. Y, por ejemplo, tú has estado al lado con Don Dai mientras nosotros estamos al lado jodiendo. Sí. Y ella se suelta conmigo, habla, se ríe, jode. Pero te voy a decir algo de eso. ¿Qué? Ella se aísla. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema de mujeres. Simplemente digo que si ahorita No, es mismo... algo que como como un amigo, deberías de aconsejarla, porque es mi roomie y yo le digo a ella, sal de ese cuarto, sal. Ay, es que yo... No, sal y comes en el comedor conmigo. Hasta hace como unos 4 días está saliendo conmigo. Y ya se sienta conmigo, platicamos, le digo yo,
¿Cuál es el miedo? Entra a tu cuarto a dormir. Ven, hablemos, comamos. Pero ¿cómo voy a compartir contigo si tú te encierras? ¿Me entiendes? Y yo soy la que la saco. Y igual le digo yo... ¿Dónde está la plata? Igual le digo yo a ella, mira, le digo yo, tú te aíslas. O sea, nosotros no te aislamos, lo que pasa es que tú te alejas. No te alejes. ¿Por qué eres tan bochinchoso? No, tú, chinchoso, soy metiche, que es otra cosa. Eso sí. Utilizar tus palabras bien conmigo ya. Eso sí. Pero no, o sea, loco, yo sí he estado más cerca de ella porque, como te digo, hicimos las paces en el viaje, nos fue muy bien. Yo igual le dejé claro que ahorita mismo... ¿Y le fue bien en el viaje? Sí, y yo lo que voy, yo no voy a tomar una decisión apresurada. ¿En qué sentido? En que... Si de verdad te interesa esa mujer que tú quieras conocer, pues ve a todas por ella. Eso no significa que tú no puedas seguir hablando con otras personas. Don Day, por ejemplo, fue uno que dijo que solamente había venido a hacer contenido. Hasta hace 8 días dijo que Renier era contenido y hoy en día está enamorada. Tengo como muchos pensamientos en la cabeza y... Te voy a esposar con Jessica para que terminen de resolver las cosas. Una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que pasa aquí. El juego es muy sencillo. Los ganadores absolutos son... Las situaciones que pasan aquí en el programa te ponen en ese jaque mate. Yo lo único que no quiero es seguir con los ataques, porque te respeto mucho. ¿Cuál es el ataque? ¿Qué te molesta? Así se juega en esta casa, ¿no? Te digo que quiero ser tu amiga y después te garcho. Siento que no encajo. ¿Con quién? Con nadie. Sebastián igual ha estado interesado. No sé si está interesado en todas. Bueno, entonces ya nada, conversamos, todo bien, como que la plática chévere igual, o sea, como que se nota que es un tipo bastante como centrado en el sentido de que no es un tipo como muy, o sea, es conversón y esto y es buena onda, pero no es un tipo muy, ¿me entiendes? Se lo ve un tipo... Lanzado. ¿Qué pasó? Déjate guiar. Te tenemos un detalle. Tenemos un detalle para Alejandro. Déjate guiar. Ay, pero Renier, no seas así. Tan cizañoso. Que se entere por el BTR. Que lo vea en la gala mejor. ¿Te gusta? Que primero quiero decirte que ella es una mujer muy feliz cuando te ve. Mírame, yo prefiero no Y decirlo es yo. menos feliz cuando Vamos no a te dejar ve. que... Vamos como en la gala. Y Vamos que primero admiro con lo mucho su bonito. amor y lo respeto, ¿vale? Ya, Sebastián. Qué cool que te dejaron Andrés allá. Ay, sí, increíble, gracias, poder del amor, y me trajeron a Austin, ven, y al chico. Entonces, bueno, el cuarto rojo así, súper chévere. Aquí el poder del amor anda comploteando a tu favor. Gracias, te amo, poder del Para amor. mí, al contrario. Porque quieren ¿Por que qué? de alguna manera Ay, te que convivan, despegues güey. un poco Yo y que hasta hoy convivan. pude hablar con tu macho. ¿Y qué tal? Le leí la cartilla igual. ¿Qué es la cartilla? O sea, nada, estábamos hablando de la vida, las personalidades. Le hice un pequeño análisis de su persona espiritualmente. Toqué algunas fibras sensibles. Cuéntame más. Entonces digo que esta es mi oficina. Cuéntame más. Nada, pues se fue como diciendo, ¿qué pedo? O sea, no eres lo que pareces, lo de siempre. Ya, cuéntenle que lo van a dejar con la intriga todo el día. Pues esperemos a la gala. Rompiendo matrimonios. Marica, ¿verdad que cuéntele porque... O sea, hicimos un Mira, reto, fue- como así como cuando tú haces retos. Así. Fue más o menos como tú. Es más, literal, ahí le pusiste clarísima. Hicimos el reto como el que tú hiciste. Exacto. Déjame adivinar, ¿quién participó del reto? El yo efecto creo- oro, el efecto Venom y el efecto cizaña, ¿verdad? Claro. Solamente el efecto Austin no porque estaba conmigo. En realidad esta vez hubo un efecto si no más hubiese fuerte, el terminado efecto otra cosa. Renier. El efecto Renier. El efecto Renier es, Tú sabes que no el efecto importa Renier lo que es así. venga, hagamos contenido. Tramando detrás, ¿verdad? El efecto contenido. El efecto Ay, contenido de chicos, Renier. Suelten. Ay, te pone bravo. Es que literal yo siento que ustedes, por ejemplo, que estaban acá parqueando, siento que estaban fresas, ¿no? Estaban fresas, o sí hicieron algo así como que... ¿Nosotros? No. Sí. Cuéntenle. Dale, por el amor, ponga el video Marica, que no voy a hubo- poder dormir hasta Mira, la gala. Alejo, Edgar, ya díselo. Hubo dice un otro que no tiene vecino idea. así, Sí, sí. entre Edgar y Mariela.
No. Pero, ¿cómo empezó todo? Quiero Porque ella dijo, yo te cuento, ella dijo lo de que tú, si ella lo hubiese hecho, no te hubiese molestado. Y ella se quedó como que, Fueron las mismas preguntas que te hicieron a ti con Jessica. Deseo, te gusto, beso. Fue un poco más picante, sí, esta. Un poco más picante. La pregunta es por qué ustedes hicieron ese escenario. Todo empezó porque A ver. Mira si comparte lo que acaba de decir. ¿Por qué hicieron ese escenario? Mira, yo le pregunté, ¿tú serías capaz de hacer lo mismo? que tú lo hiciste la primera vez. Alejo, yo le pregunté, ¿tú serías capaz de hacer lo mismo? Escuche, que le estoy contando a Alejandro que le dije a Mariela. Le dije, hey, ¿tú serías capaz de hacer lo mismo que hizo Alejandro la semana pasada? Empezó por este chico, ya lo vi. Y ella dijo, pues normal. Sebastián, papi. Sí, él dijo que le molestaba. No. Yo quiero decir que no formé parte de eso. Hola, hola. Bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal su día ajetreado? Déjale, llegaste. Yo Dramático. Triste. ¿Dramático? Interesante. De plano, Que no falte el interesante. Me gusta de este lado. Las vi bailar, las vi pasarla bien. Evolutivo. Me lo traje, me olvidé. Evolutivo. Interesante. Bueno. Complicado. Sabemos que... complicado, Andreina. Sabemos que tuvieron tiempo con el chico nuevo este día. Así que quiero preguntarle primero a Mari. Pregúntele a la acaparadora de Mari. ¿Qué tal el cuarto rojo? Nice. O sea, sí, bien Super nice. Sí, interesante. O sea, como que me gusta que es un tipo que va como a su tiempo también. O sea, va, ¿me entiendes? Tranqui. Pero a lo Austin. No el tiempo Austin, no el tiempo Sebastián. ¿Me entiendes? Que estés todo ya de golpe, ya besémonos. Pero es como... Estoy poniendo un supuesto, ¿no? Porque Sebas va de una de frente con todos, ¿no? Según yo, de todos, es el que va así como... Como gorda en Así, tobogán. Shirley, te quiero. Como gorda en tobogán. Qué bárbaro. Entonces... Pero no, está tranquilo. Don Dai me decía, le hablaba a Jessica sobre otra cosa, así, yo soy muy activa, y él le decía, ajá, ¿y te gusta Alejandro? Ajá. O sea, fue como que... Todo el tiempo era así. Ajá, ¿qué pensaste Literal era porque estábamos los tres y llegaba al punto de que... ¿Y qué le decía la vieja? ¿Qué le decía la vieja? No, la man, por ejemplo, cuando dijo... No, es que sí. Oye, la man cuando dijo así, no, es que si tú me lo pones acá, me lo como. Bueno, escúchame algo. También hablamos de Sebas. También. Ella habló de vos. ¿Y sabes qué dijo? ¿Cómo fue que dijo esa palabra mexicana que dice de qué cuero salen más correas? Que vamos a ver. Es que lo que pasa es que yo... No hablamos del contexto de ayer de que por qué estabas hablando de Shirley, pero sí la man dijo así, conmigo no va eso. O sea, estábamos hablando acá, literal, Piña, ella y tú. Piña no estaba allá, deja hablar mierda. ¿Ves que eres mentiroso? Ayer. Ayer. Y literal dijo como que había una competencia, ella lo dijo, había una competencia de las dos para conocer a Sebas. Y que la incomodidad de ella era de que las chicas allá, por no mencionar, las chicas allá literal llegan al contexto de cómo eres tú desde el inicio. Entonces a ella personalmente le dijo, a mí no me importa su pasado, a mí me importa conocer al Sebas de hoy. ¿Sí me entiendes? Es como que me da coraje que acá me vienen con los chismos y que Sebas hizo esto. Yo no he hecho nada. ¡No! X. O sea, literal es como que a ella no le importa y que se sentía prácticamente queriendo conocer al Sebas de hoy. Dijo que lo que le dijo hoy Melissa le gustó, lo de que me quiere conocer a mí y que si no ya se da cuenta de que no, pues va a conocer a otra chica y todo bien. O sea, es como lo que dijo Melissa y dije, ya, interesante, bueno saber. Y nada, y bien el cuarto rojo, o sea, salí tranquila, ¿me entiendes? Me dio mucha confianza y no estuve como tan nerviosa. Chicas, y ustedes que tuvieron la oportunidad también de conocerlo un poco más casual, fue su primera visita a la casa. No, pues ¿todo es bien? que Mare no dejó hacer nada. ¿Acaparó? Estaba donde los hombres, Memo. Esto estaba donde los hombres, pero es cizañera. Acaparó bien, chicas. Lo vi a Andrea, a Shirley. Ay, a mí me cayó súper bien. Sí, muy Tiene bien. buena vibra, tema de conversación, se le nota un chico súper sincero. O sea, me encanta. ¿Te gusta para pretender también, Shirley? También. Que vengan y que se atrevan, que para eso vinimos. Lindo, lindo, muy lindo.
Jessica, ¿cómo te fue ayer? ¿Cómo terminó de irte? Ay, qué dolor. Pues es que yo estaba como muy enojada y bueno, llegaron todos ahí como a decirme ya, tranquila y no sé qué. Y yo dije, sí, todo bien, pero dame 2. O sea, déjame coger un 5. Necesito relajarme. Y llegó Sebastián a hablar conmigo y me dijo que yo no había visto toda la conversación completa, que él en realidad lo que dijo de mí fue que salió del cuarto rojo diciendo que todo muy bien, que estuvo muy rico el abrazo, que se sintió muy bien conmigo, que yo había sido la única mujer en esta casa, que realmente se interesara por conocerlo, o sea, en otro sentido, no de físico y eso, ¿no? O sea, según él. Y nada, pues lo escuché, pero la verdad es que, pues, o sea, pon tú que sí le dé el beneficio de la duda, pero pues yo me voy a quedar con lo que él me demuestre. Claro, al final yo creo que eso es lo que todas aquí... Lo que más pesa, ¿no? Él me dijo que quería intentarlo conmigo. Este tema de, preciso, fue un tema de conversación en la casa de los chicos antes que llegaran las chicas, porque ellos dicen, hay como una falta de comunicación. Se podría parecer lo que dicen ellos y lo que dicen ustedes. Porque muchas de ustedes han expresado la idea de que, pues que conozca a una y que solo a una. Pero siempre se ha dicho, aquí venimos a conocernos. Entonces hablaban, ¿tendrá que existir exclusividad al conocer? No. O realmente venimos a conectar, porque de momento sí, los chicos pusieron como fue un solo cuarto rojo y hablaban un poco de tu reacción y decían que entonces cómo debe ser. Sí, que se les hizo como... Incluso o sea, como Sebastián decía, en algún momento no supe ni cómo reaccionar, porque entonces con la fama que tengo de malo me puede salir todo mal. Pero entonces, es que así soy yo, Vanessa. O sea, yo también, así como Sebastián es así, yo soy así. Pero es algo de todos los chicos. O sea, los chicos tienen este dilema de cómo entonces se debe proceder dentro de la Casa del Poder del Amor. Y es por eso que vamos a hacer conexión a Casa de los Chicos. Y vamos a tocar este tema en conjunto. Chicos, ¿cómo están este día? Súper bien, súper bien. Mucha energía, alegres, contentos. Siempre. Estamos, que es lo importante. Siempre. Que es ganancia. Con salud. Siempre, Vanessa, siempre. Oye, chicos, estábamos aquí platicando, fíjense, de un tema que ustedes mismos trajeron a colación. Siempre. Que era básicamente la situación de cómo se debe proceder dentro de la Casa de Poder del Amor. ¿A qué me refiero? Muchos dicen, por este lado, tenemos a muchos que dicen, solamente me tienes que conocer a mí y si no funciona, vas con otra. Sin embargo, siempre la base del programa ha sido que hay que conocerse. Entonces, ¿ustedes tienen un pensar sobre eso, sobre la exclusividad al conocer, si debe existir o no? ¿O cómo se debe entonces proceder sin que nadie salga lastimado? Yo pienso que todo depende del trato, porque tú las puedes tratar a todas o a todos de una manera, pero si a ti te interesa una persona, me parece que el trato hacia esa persona va a ser especial. Eso es lo que pienso yo. Correcto. Prioridad, que es lo que prioridad a la persona que te interesa. O sea, si de verdad te interesa esa mujer que tú quieras conocer, pues ve a todas por ella. Eso no significa que tú no puedas seguir hablando con otras personas. Todo depende del trato que tú le des a las personas a tu alrededor. Y con las amigas de Miami también. A ver, Miguel, ¿quería decir algo? Yo pienso que no hay como, o sea, como tú dices, Vanessa, yo pienso que no hay como un camino que sea el correcto en realidad. Simplemente cada quien escoge la manera en la que quiere abordar a una persona. Yo te digo, yo al principio del programa me fui directamente por conocer a Andreina. Actué de esa manera en el programa. Luego ahorita vengo con una manera diferente, que es quiero conocer a las chicas, quiero saber cómo son cada una, qué piensan de mí. O sea, siento que no hay una manera que sea como la única o la correcta. Siento que cada quien puede hacerlo a su manera siempre y cuando fluyas y sea real lo que estás sintiendo. Pero ese es el problema, cada quien fluya, pero como que siento que hay una falta de comunicación de lado a lado, porque ustedes quieren conocer y de momento surge el término, no, que si están con todas, que si con ninguna, y luego, pues, es que ya yo también me perdí. A ver, Claudia. Es que no sé si es mi percepción, pero creo, no sé, pero creo que las parejas que se han dado acá en la Casa del Poder del Amor desde un principio, siempre ha sido como que la primera es con la que más la primera persona con la que han conectado todos es la única con la que realmente se han, entre comillas,
comprometido, digamos, y ya luego las otras personas que han querido conocer ya eran como que amenaza a esa primera relación. Creo que todos se han quedado solo con esa primera persona. Bueno, Donda y Eli no fue así, de hecho, la elección de Eli fue realmente otra persona, Austin Baby. Le hice sentir mi ausencia y me buscó porque me iba a perder. ¿Acaso no es muy importante para uno creer que va a formar una relación, una amistad en primera instancia? Humana. Una relación humana, primero forjar una relación humana, o sea, que no necesariamente implique que tú vayas a estar con esa persona, sino que a medida de que se vaya desarrollando esa relación humana y de amistad, pues se genere un gusto. Yo creo que a las chicas también les gusta primero tener una amistad, ¿no? ¿Qué piensan de ustedes de eso? Porque ustedes han traído el tema también de que si el tiempo es oro, que el tiempo es válido. Creo que alguna vez tú le comentaste a Andrés de esto de estar con una, con otra, como contratos más físicos, que a lo mejor ese ha sido el problema, la conexión física de una y con otra, y no necesariamente el conocer. Lo importante es que tengan el mismo lenguaje, porque si no se van a seguir ofendiendo. Que Vanessa, ahí es donde está todo en la comunicación. Sin traductor. Es que hay una comunicación, cosa es se habla claro. otra cosa es lenguaje ¿Qué es para físico. ustedes hablar claro? Porque Entonces, Andrés decía que él había hablado claro y no entendía el reclamo. Recién O sea, en lo la que me cara. refiero es que mucha gente a lo mejor tiene esa misma sensación, otros chicos. Otros chicos tienen a lo mejor la misma sensación, no sé, que a lo mejor sienten que han hablado claro y que siga habiendo reclamo. O sea, yo pienso que si uno habla claro de las dos partes, pienso yo, no solo de una. Porque muchas veces pasa que aquí decimos algo que es lo que queremos decir y luego en realidad lo que sentimos es otra cosa. Entonces pienso que si se habla claro de las dos partes no debería haber ningún problema. Ya cuando no se es sincero, no se dice lo que en verdad pasa por la cabeza es donde vienen los problemas luego de que, ay, en verdad sí sentía algo, sí me ilusioné, sí pasó esto. Entonces pienso que es simplemente hablar claro y mientras la gente hable claro, creo que cada quien puede tener la manera que quiera de conocer a las personas. Y yo creo que igual yo creo que yo creo que también cuando Aquí se hay habla un claro, tema, cuando aquí no hay se un puede tema. hablar claro, quizás a veces no se puede hablar claro porque sientes algo por esa persona que es estima, que quizás no quieres hacerle daño, por ejemplo en mi caso, pero yo no alimenté a esa persona, en este caso Andrea, por ejemplo. Yo la estuve conociendo y me costaba decirle, ¿sabes qué, Andrea? No voy contigo porque me gusta Elizabeth. Me costaba decírselo y quizá se puede malinterpretar en que no fui claro, pero no alimenté. Por ejemplo, entre Andrea y yo nunca hubo un beso, pudiéndolo haber habido. Exacto. Yo no alimenté, por más que yo no podía expresarme con mis palabras, porque me costaba decirle a Andrea, ¿sabes qué? No me agradas como novia. Yo no alimenté, porque yo podía, yo no es que me crea, pero yo podía haberle dicho, ya ven acá, mamita, toma par besos. Y... A ver, espérate, yo quiero saber, aquí están hablando las chicas en el punto de lo que dijo Donday, que como no hubo beso, a veces está más fácil después la convivencia, se elimina la incomodidad. Gris, ¿comentabas algo? Buen punto de Donday. Un ejemplo, el conocer no significa que es para que vamos a tener algo, solo es porque querés ver cómo es la persona. Y un ejemplo, como dice Donday, tal vez tú estás conociendo a alguien y tal vez acá nos hacemos que, ay, ya son parejitas porque están platicando juntos, pero no. Un ejemplo, mientras no hay contacto físico ni nada de ese tipo de cosas, es más fácil deshacer todo eso que está ocurriendo. Entonces, como él lo dijo, porque no hubo nada de contacto físico con ella, todo salió bien y ya ellos están como bien tranqui y todo eso. Y pues así es más fácil conocer a más también. Espérate, Andreina, que me pidió la palabra. Que lo que estaba diciendo Donday, que estaba hablando con la situación de Andrea, que a él se le hacía difícil decirle las cosas. Yo pienso que a veces es mejor, y no creo que a veces es mejor, decir la verdad antes que una mentira. Yo sé que puede dolerle a la otra persona, pero eso es a cargo veces de cuesta nosotras. por la estima que le tienes. Eso es cargo de nosotros, porque digamos, en lo personal, a mí me gustaría que me digan la verdad, así me duela, porque yo ya sé por dónde tengo que ir y por dónde no tengo que ir. Sí, pero hay a veces, Andreina, que pasa A que ver, te tiran 2 par besos, 3 besos, sales un fin de semana o... Y eso no importa, Donday, siempre hay que hablar con la verdad, porque Obvio. Miguel, eso Miguel es lo que quería tiene decir que... algo. Miguel. Esa, yo diría que esa es la verdadera responsabilidad afectiva. También hace Exacto. parte de eso Así en el momento en el que tú eres consciente de eso. Yo creo que incluso el mismo Miguel ha sido ahorita, en estos momentos, ha sido claro en que no estás preparado
para una relación, o sea, A ver, preguntamos a Miguel. Miguel. Ok, yo quería responder a lo que habían dicho acerca de los besos. Y quiero... ¿Para una relación a qué vino? Acerca de mí. Para responder. Ojo que aquí O cada quien sea, habla ok, por Melissa, sí. a ver, te voy a responder eso. Yo sí vine aquí esperando encontrar el amor, que ahorita mismo me sienta que por cosas mías sentimentales no lo esté buscando o no lo esté encontrando, no significa que no lo pueda encontrar tal vez la otra semana o la de más arriba. Y te lo repito, prefiero 1000 veces ser real con mis sentimientos y decir que estoy confundido que agarrar a escoger a una persona para seguir agradando al público y hacer contenido aquí de pareja. Eso no va conmigo. Empezando por ahí. 2, respondiendo a lo de los besos. Yo entiendo, sí, que es más difícil cuando uno tiene cierto contacto físico con una persona, desligar los sentimientos, pero entonces quiero hacer una pregunta a las chicas, porque creo que ahorita mismo, y es algo que habíamos conversado todos muchas veces antes, que somos una generación en la que en realidad, y Gris, ahí te lo digo a ti, lo habíamos conversado, que un beso en realidad, fuera de aquí o incluso hasta dentro de aquí, algunos estarán de acuerdo, otros no, de que un beso también es una manera de conocerse. Entonces, a lo que voy. Para enmendar tal vez el error del que tanto hablan de que un beso puede ayudar más a ilusionar a las personas, quiero preguntarle a todas las chicas ahorita mismo. Están conociendo a un chico, vamos a decir que ya están sintiendo que la conexión es mutua y todo eso. ¿Cuándo es el momento correcto para darse un beso en el poder del amor? O sea, ¿cuándo sería el momento exacto donde dirían, ah, está bien darse un beso y también... seguro de que quieres estar con esa persona. O sea, ¿y qué pasa si yo me sentí seguro y luego me sentí inseguro? Entonces, soy el peor pecador. Bueno, por no, eso. eso pasa, normal. Bueno, un beso es de Normal, 2. pasó O ya, sea, hay que no tenerlo pasa claro. Un beso es de 2. O de 3. Solo un que beso es de 2. un beso Un beso es de 2. se tiene que... Ya. O de 5. Individuales y cada quien tiene su tiempo y sus espacios, entonces yo creo que el proceso de cada cual tiene que ser el proceso de cada quien mientras que tú demuestres que la persona en la que tienes interés tal vez y tienes un trato un poco distinto al resto de chicas que estás conociendo en ese momento, o tal vez y no, tal vez tienes el mismo trato con todas. Pero cuando ya te pasas en afectos, en caricias y eso, obviamente puedes confundir a una persona. Pero creo que deberíamos dejarnos de presionarnos en el sentido de que tengo que conocerlos a todos porque ese es el formato del programa. No, si quieres conocer solo a una persona, estás en todo tu derecho. Si quieres conocer Ok, pero a el todos de a problema poco, también ha sido es que cuando planteamos este tema, tan pronto alguien conoce a una y conoce a otra, lo juzga muy rápido. Es porque que eso es cierto. depende del approach, eso estoy diciendo. Austin ha conocido tal vez a todas las chicas y nadie se ha quejado de Austin. ¿Por qué? Porque su approach ha sido muy Porque no ha hecho approach realmente. O sea, sí ha tenido approach. Oye, Mare, ¿qué? Mare, ¿a ti, tú no crees, y no me dejarán mentir, en que en sus vidas normales no han pasado por una cita? Aquí no hay días normales, pero es una persona que no vuelves a ver todos Exacto, los días. exacto, a eso voy, a eso voy. Ustedes en su vida natural, te tengo que ver la careta todos los días. Y te trajeron a eso. pues bueno, pues puedes también tener claro ese tipo de cosas. Ves que aquí estamos en un concepto en el que nos tenemos que conocer de alguna manera y tener claro que simplemente ya no funcionó con esa persona. Pero convives en el mismo espacio y también tienes que respetar el espacio de la otra persona y respetar de alguna manera los sentimientos de la otra persona, sea esta en el proceso en el que esté. O Ok, sea, a ¿me eso voy entiendes? entonces, Mare, te hago la pregunta ahora a ti directamente. Pregúntame. ¿Cuándo es? O sea, entonces, ¿qué pasa si ponte, yo te estoy conociendo a ti y me nace, y a ti Bésame, también paro. te nace darme un beso? Entonces, no nos damos el beso porque simplemente no estamos enamorados, no estamos seguros de que ya queremos ser una pareja. Aquí. A eso es a lo que voy. Y hablo del poder del amor, no hablo de afuera. Porque afuera, aquí no me va a dejar mentir de que aquí todos hemos dado tal vez algún beso y al día siguiente, chao, nadie sabe de ese beso, a nadie le importó. Hablando de un beso, ni solo un beso, pues, mijo. Peor todavía. Hay peor. Peor todavía. Una noche. Entonces no seamos doble moralistas. Uno a la vez. Por eso, No seamos doble moralistas. afuera hasta un beso y hasta una noche. Doble moral, penta. Pentamoral. Pentamoral. En una noche pasa todo. Pero a bueno, veces todo afuera. depende, respondiendo a tu pregunta, Teodoro, querido Teodoro, Si nace, o sea, si todo nace, yo depende, quiero saber, si todo nace- depende del tiempo de cada quien. Por ejemplo, cuando yo en su momento, o sea, siento que ya, que ya estoy en un punto en el que me gusta tanto esta persona y estoy tan ilusionada que ya no aguanto las ganas de darle un beso, pues se lo doy. ¿Qué pasó? En mi primer beso en este programa fue así, espontáneo. O sea, lo di en ese momento porque me nació darlo. Implica la espontaneidad y también el gusto. Yo creo que cuando Claro. en ese momento lo sientes puede pasar, pero en otro día Pero simplemente no, las cosas no me funcionan. parece, la verdad es que me parece súper tonto eso. Nada. Quiero ir al Es baño. que mira, yo creo, Habla. ustedes están hablando, espérate, ustedes están hablando de un día pasa afuera y otro día. Ahora, uno cuando sale ese día, no, a lo mejor no va con la intención de toparse con alguien y besarlo. Sucedió. Exacto. Aquí entramos a la casa con la intención
de encontrar el amor. Por lo menos eso es lo que yo creo que están adentro. Claro. Entonces, eso ya lo hace diferente. Otros solo por seguidores, pero sí. Melissa. Ya lo dijo Melissa. Melissa, las ¿cómo? cosas A ver, como son. a ver, dilo. Suéltalo. ¿Quién? Hay unos que vinieron por amor, otros solamente para coger ¿Quién? seguidores. ¿Quién? o Di no, nombre. no sé quién. Habla bien, pues, Melissa. Blanco Yo o sé que la negro. mayoría. Blanco o negro, arriba o abajo. Don Dai, por ejemplo, fue uno que dijo que solamente había venido a hacer contenido y después encontró resultó el amor. enamorándose. Encontró el amor. Es a lo que voy. ¿Quién más? ¿Quién De más? que se puede encontrar, No se sé, puede encontrar, ellos, cada ¿quién quien a su más? ritmo. O sea, Que tú, hablen por ejemplo, Melissa, pero aclarando. Que hablen ahora. Hasta A hace ver, 8 vamos. días dijo que Renier era contenido y hoy en día está Y enamorada. sigue También siendo aplica. contenido. Me enamoré de mi contenido, Sebastián. Súper bien. Andrés, ¿sabes qué? Ya estamos en la fregada ya. Estás tan dormido que quiero que vengas para acá ahorita mismo. Que te voy a hacer que platiques con una persona bien padre. Para que te despierte. No sé si Y mira, y de una vez este tema que surgió por el tema de Jessica y Sebastián. Sebastián, tú también ven para acá, tantito. Ven para acá. Yo estaba despierto. Yo estaba despierto. Ya, ahorita. Cuando digo bien Ya, padre, para que ahí no ya se sabes. peleen. A ver, Andreina. O sea, yo entiendo que todos los chicos quieren conocer a todas las chicas y ese es el formato. Lo que pasa aquí es que el tiempo es tan relativo, es tan pequeño, que si te pones a conocer a todas y después cuando ya quieras elegir a esa persona, ya esa persona ya no va a estar para ti porque puede ser que ya no esté o también porque ya no quiera nada. Entonces, se es cansó como que de tienen que esperar. jugar. La indecisión mata, hermana. ¿Me entiendes? Porque si se ponen a jugar, hasta te puedes quemar por eso. Entonces, no sé si... Es un riesgo, yo creo, Es que un toma cada riesgo. quien al final del día. La casa está llena de perfiles distintos y todos tenemos ritmos distintos y todos reaccionamos de manera distinta frente a las respuestas y a la forma de actuar de nuestros matches, ¿no? Podemos arriesgarnos a atarnos a nuestra primera conexión, por decir así, y perdernos la posibilidad de conocer a nuevas personas, como también podemos jugarnos a tener un primer match y probar match con todas las demás y perder a nuestro primer match, que era realmente el mejor match tal vez, ¿verdad? O sea que es una cuestión de Bien dicho, Alejandro. de balance, vos sabés. No, y claro, vos decidís que cuánto querés arriesgar y de esto creo que se trata el juego, o sea, en parte es así, uno tiene que agarrar y arriesgar y ir ¿Tú probando. decidiste arriesgar en algún punto? ¿Cómo? ¿Tú decidiste arriesgar? No, todavía, no, en realidad no es que todavía, por el momento yo estoy muy convencido con mi primer match. No sé qué dice ella ahí, que la noto un Mariela. poco seria. Yo quiero hablar con Mariela porque, Mariela, este día creo que has tenido una plática muy también con los chicos, a lo mejor curiosidades de entender ese lado, el otro lado que a lo mejor carecemos o no carecemos, sino que no entendemos, mejor dicho, de los hombres. Sentí que a lo mejor te hizo la cabeza un poco más llena de más pensamientos y quería saber cómo vas procesando, porque Alejandro, buenas chicos, Alejandro comentaba hoy que sí le hablaste y le dijiste que algo cambió, como hay algo que distinto. Sí, se lo comenté en la mañana, se lo escribí. Y cuando fui a la casa hablé con Andrés y con Sebastián. Qué bueno, bien. Exactamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás viva? Entonces, sí me hicieron pensar, Es verdad. Que estabas equivocada, ¿no? No equivocada, siento que vuelvo a lo mismo de lo que he estado cerrada. Porque yo comentaba de que Alejandro lo siento como que cuando yo no estaba me decían estaba sueltecito, como que más él, más... Entonces soy yo la que estaba haciendo algo para que el hombre se reprimiera o que estaba Incluso pasando. dijeron que tú estabas como dando la pauta en la relación, te comentó Andrés. Y es cierto, al inicio, él se enfocó en mí y no en él. ¿Qué diferencia era Y aquí, yo estar siempre se aquí? lo he agradecido. Él pendiente de mí, sabiendo de lo que yo le he comentado, mi miedo, salir de mi zona de confort, y él está siempre pendiente de mí, siempre. A tu ritmo, a cómo vos vas, cómo das la pauta. Y siempre se lo he agradecido. Pero ahora, hablando con Sebastián y con Andrés, porque yo vine lo que dije ayer, yo creo que de ambos
dar de ambos, porque somos dos, ¿cierto? Y siento que Dilo. Vamos, suéltelo, mija, con confianza. Déjala que también está sintiendo cosas a tu tiempo. Todos sentimos cosas. Siento cosas. Ay, no sé, son muchas cosas. Eso que estás sintiendo es muy lindo, ¿sabes? Bótalo, al final. no te quedes Es parte del proceso, es parte del proceso. ¿Estas lágrimas son más de entendimiento o de miedos, Mariela? O de... ¿De la otra contestando? De las dos. Puede ser de las dos. ¿Te da miedo que a lo mejor estés cohibiendo a Alejandro, que Alejandro tampoco, de estas otras partes de Alejandro que dicen que a lo mejor... No, por favor, Melissa, un segundo. A lo mejor esto que estás sintiendo de que a lo mejor no conoces a Alejandro al 100%. Bueno, obviamente no lo conoces, pero esta parte de Alejandro que pues no esperabas y a lo mejor es por ti. Sí, no sé, tengo como muchos pensamientos en la cabeza, pero bien con lo que ustedes me dijeron. O sea, bien. ¿Qué le dijeron? Mira, que yo no logro entender. Es precisamente eso, Mariela, independientemente de la emocionalidad que tengas en estos momentos, que está bien, está perfecto, lo que yo le hacía referencia es que ellos se enfocaron tanto en la conquista, en lograr que fuera linda, perfecta, armoniosa, que a la final les faltaron esas suspicacias para realmente forjar una relación. Construir el amor. Construir realmente el amor, dejar claro ese tipo de cosas. Y a Alejo yo se lo dije, que ahorita ustedes tienen varias ventajas, como te lo vuelvo a repetir en estos momentos. Tienen lo mutuo, ¿ves? El gusto. Tienen el gusto. De alguna manera se sienten seguros por el otro, independientemente de las cosas que puedan pasar. Construir en base a eso, pero no en construir en base a estar aquí, sino realmente lo que ustedes quieren. Y Alejo... Que es fuera de acá, me imagino. Y Alejo también, o sea, si realmente quieren algo, construir en base a una relación real, en verse mucho más allá de estas paredes, pero no simplemente como decirlo o visionarlo, sino crearlo desde el presente, que el presente es lo único que tenemos realmente. Y también tienen que conocerse en todas sus facetas. O sea, al principio, como ¿Ustedes te piensan dije... que esa faceta de Alejandro es una faceta de él? Porque ustedes comentaban también a lo mejor que la presencia de Jessica le llamó la atención por lo mucho que es seria. La esencia masculina del placer, para ponerlo en bonito. Sí, ciertamente, yo lo notaba en él. Yo lo notaba en él y está bien. Es que son temas de los que hay que hablar porque absolutamente todo y es hipócrita si alguno dice que no. Todos tenemos esa faceta. De pronto algunos tienen más que otros. Disculpa que te ponga ejemplo. Por ejemplo, Sebastián decide proyectarlo, mostrarlo porque es su ser. Pero hay otras personas que también somos así, solo que lo reservamos para los momentos privados y íntimos. Pero todos somos así. Entonces, si no han tratado de dar ese paso, de conocerse también así, en ese tema de comunicación, de llevar las conversaciones a otro nivel, a proyectarse y a ver, porque por ejemplo, si Alejandro salía de acá, no se sabía si iba a ir a buscarte, toditos queríamos que vaya a buscarte, pero ustedes no habían tenido una plática previa de qué claro, pasaba. porque seguíamos según o sea, estábamos en el camino bien, o sea, no llegamos a ese tema. O sea, quedamos... Por eso era lo más importante realmente. El tiempo, por eso es que dicen que aquí el tiempo es rápido. Todo. Y más que todo, si ustedes están seguros de lo que quieren, por eso es lo que yo te dije, seguros de lo que quieren. Incluso Alejo, Mariela se atrevió a decir, parce, entonces no es el man que yo conocí. No es el man que yo conocí, no, todo lo contrario, es una parte de él. Claro. Es una parte de él, son muchas partes que tienen que aprender a conocerse y estabilizarse en eso. Parce, es que tienen tantas ventajas y no las aprovechan a la final, ¿ves? Y es como vos dijiste en la transmisión en vivo, hubieron muchas cosas que me hayan gustado hacer. Ahora tenés la oportunidad de hacerle y tener esas conversaciones, de profundizar un poco más, de conocerse mucho más y dejarlo también a Alejandro ser, que te muestre, que te tire sus chistes picantes, que te hable como me habla a mí en privado en el departamento. Conocer esa parte. Yo quiero saber porque nadie conoce esa parte de Alejandro.
yo no sabía que yo no estaba dejándolo ser. Lo que O sea, pasa es que ese sistema de puntuación... Ale, ese ¿Mariela sistema no de te dejaba ser? ¿O tú lo sentías así? ¿O fue una decisión tuya? ¿O qué fue? Porque a lo mejor esta parte de Alejandro no se la has mostrado a Mariela. No. Realmente yo siento que voy fluyendo yo a mi manera, ¿no? Estoy súper contento. No me siento cohibido con Mariela. De hecho, que en este último tiempo, desde su regreso, siento que soy más yo y yo me siento más marcando los tiempos, digamos. O no sé si llamarlo en el control o proponiendo más. Me siento más confiado también con ella. De repente la siento un poquitito, no sé si confundida es la palabra, pero La sí. confundida de la semana. Más libre. A ella, claro, como un poquitito que quiere pensar algunas cositas y no sabe muy bien quizás todavía qué postura va a tomar respecto a ciertas cosas. Y bueno, y por eso de repente la siento un poquitito rara, pero creo que con una conversación lo vamos a poder arreglar. No tuvimos todavía el tiempo de poder hablar bien por largo rato y de afinar cosas como para saber, bueno, vos crees esto, vos crees aquello, espera. ¿Qué viene ahora? Y después, de hecho, que yo pienso que estas situaciones que quizás son un tanto incómodas, no es que nos hacen mal, no, yo creo que nos fortalecen. O sea, si nosotros llegamos a superar esto, que yo creo que sí, vamos a salir más fuertes de esto y sabiendo y conociéndonos mejor en otros aspectos, como dice Sebastián. Sí, yo considero que sí, las cosas, se lo he dicho mucho a Alejandro, platicar, es importantísimo la comunicación. Y él, cuando en la mañana le escribí eso, me dijo, contame qué es lo que consideras para que lo platiquemos. Y pues me vine para acá y estaba pensando, porque no quiero tampoco decir algo que no, y exactamente platicarlo, y sí creo que debemos platicar ciertas cosas, porque él me dice que me siente rara, y yo lo siento raro. Entonces siento que es lo que uno percibe por lo que uno está viviendo, no sé. De repente que sí, tenemos que... Muy posible que vos te hayas cerrado un poco y lo noté raro a él porque él está más... Fueron 3 semanas donde ya no estuvo, ¿no? Y quizás también es bueno que se reincorpora después de 3 semanas y... Me pregunto si nunca pides permiso. Y estamos volviendo a tener contacto, entonces al principio quizás es nomás luego como que raro, en cierta forma. Y después vamos a ir encontrando probablemente el flujo de vuelta. Pero sí como que ven un poco las cosas diferentes, porque hoy, Alejandro, le comentabas a Renier que tú pensabas que la llegada de Mariela iba a ser como continuar y construir, y ahora ves que hay que arreglar ciertas cosas. O sea, de momento, como que todo lo que pasó cuando no estuvo Mariela y las pequeñas cosas, como que no han sido, a lo mejor lo ven de diferentes maneras, siento yo. Posiblemente no sea remediar. Posiblemente este tiempo les haya servido para darse cuenta en cuáles fueron los momentos que flaquearon o en cuáles situaciones flaquearon, y es el momento de realmente ahora sí construir ahí. Realmente. Porque no habían construido, no es remediar, porque no hay nada que remediar, porque sigue intacto lo que sienten ambos, lo que han conectado, pero no han construido nada. Entonces esta es la etapa de construir, cosa de que si en algún momento se llegan a separar, uno de los dos va a ir tras del otro cuando salgamos de acá. Pero no es la idea es de que aquí se casen. Que aquí tengan hijos. Se ahorran los gastos de la boda, Alejo. Bueno, Andrés, ¿están haciendo casting para PA News? Ah, sí, claro que sí. ¿Pero por qué no le han dicho nada a Melissa? Lo que pasa es que teníamos que anunciarlo. No, es por eso que este día yo quiero esposar a ustedes dos. ¿Sí? Los voy a esposar. No sé, yo te voy a besar. Para ver hoy que no era ustedes día de dinámica de platiquen. Hoy Esas esposas se ven muy amigables. son amigables para que no les duela. ¿Yo con quién? Yo no tengo nadie con quien esposarme, no sé por qué me trajeron acá. Pues a ti también. Ay, espérate, abre esto a un asistente. Mare, mi asistente por excelencia de las esposas. Chécate si esta es la llave bien. En lo que yo. A Melissa y a Andrés. Y bueno, Sebastián, tú que hablas de la capacidad. Cállate, sensible. Sebastián, tú que hablas de la capacidad de resolver, de Por favor, hablar. Vanessa. Te no. voy a esposar con Jessica para que terminen de resolver las cosas. ¿Les parece que, chicos, vengan para acá también? Porque hoy es día de dinámica, así que vengan para acá, por favor.
problema aquí es de que de por sí ya las chicas tienen roce, la mayoría. Por más que digan que están unidas, nosotros también nos damos cuenta de que no están unidas. Entonces, la idea del noticiero también fue a base de que queríamos que todos tengamos que aportar algo. Porque también aporta Austin, porque incluso cuando nos sentamos en la mesa hoy día a conversar de todos los temas que queremos sacar, todos aportaron y hicimos hasta votación qué tema quieren que entre, qué tema no, para que no haya ese problema de que me siento censurada, también pensando en vos. ¿Me entendés? Sino que todos los temas que se vayan a conversar lo podrían conversar aquí todas sentadas o todas alrededor y decir, mira, vamos a tocar este tema. ¿Qué ha pasado con Edgar? ¿Para qué Porque vine? no, de hecho, Edgar no quería estar en el mismo lugar que tú. Cuando entraste a la casa se quiso salir, pero luego vi que estuvieron platicando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué eso? Ayer me dijo que se había molestado de un comentario que hice, que la verdad no recuerdo haberlo hecho. Si no, sí, obviamente me haría cargo. Pero me dijo, me voy a poner mis lentes que me dan poderes. Ay, Dios mío. Yo siento que no quiere que veamos su corazón. Sus ojos hablan. Ya. No, me dijo que yo había lanzado un comentario y él había escuchado que yo dije como que nunca nadie se lanzó un detalle conmigo y fue como que minimicé todo lo que le había hecho yo. La verdad no recuerdo haber dicho algo así. Sin embargo, sí, o sea, ayer hablamos todo el rato que tuvimos puertas abiertas para decirle, o sea, creo que hasta el momento, si bien teníamos acercamientos y todo, como que no fluía algo realmente y me atrevo a reconocerlo, o sea, era como que quedaba ahí y yo le agradezco sus detalles y todo, pero yo le decía, yo no soy una persona que sepa qué darte, entonces yo prefiero darte atención, yo trato de acercarme, cuando él venía a la casa yo me acercaba, pero él se había molestado por eso, me dijo que estaba enojado y le dije que, o sea, no era tan grave, pero era la primera vez que sí teníamos una charla como que profunda de decir, bueno, ¿qué onda, digamos, no? Entonces yo sí cada vez quería respetar su espacio, de que si llega y no quiere estar conmigo, no hay problema, vaya y charle con cualquiera de las chicas. Mira, es que una cosa es como ustedes ven las cosas desde afuera y otra cosa es cómo se viven acá adentro. ¿Y cómo se viven acá adentro? Explícame para que yo pueda comprenderte. Exacto, porque es que ustedes lo único que hacen es juzgar y criticar mis acciones. Pero es que Melissa, comunicando, cállese y escuche, por eso para eso estamos acá, mira. Yo soy de esta filosofía de vida, Andrés. Toda acción tiene una reacción. Genera una reacción. Entonces, ¿de dónde viene mi reacción de ser tan crecida y de creerme la última Coca-Cola? Bueno, de no creerme la última Coca-Cola del desierto, de serlo. y ese es mi, ¿cómo te digo? Y a ti que te gusta la comedia y que te gusta el humor y que te gusta eso es un sarcasmo. Es humor negro y es una ironía, humor para inteligente. Lo comprendo. Exacto, pocos lo entienden. Entonces, compréndeme desde el artista y desde el personaje y desde lo que soy como persona y desde lo que ha sucedido acá. Claro. Listo, porque es que una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que pasa aquí. Si Shirley me encantara, ¿qué pasa? Porque no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo que simplemente. qué? Claro que pasa. O sea, que no pasa nada entre ella y yo. ¿Cómo puedes tratar de estar con otra persona cuando te gusta tanto otra? Pues precisamente para eso voy a conocer a otra persona, para Ay, no, es que a mí eso me suena como a plato de segunda mesa. Pues no como te tiene, un clavo saca otro clavo. No te tiene que sonar así, porque un clavo saca otro clavo, pero en una relación, no en un gusto. Y bueno, ¿Shirley te gustaba físicamente o era conexión emocional? Bueno, a eso vamos. Con ella ha pasado algo muy particular y es que ha sido más que todo eso. Y de hecho hoy volví y lo platiqué en el sentido de explicación, no como que, ay, me interesa un montón. ¿Qué pasa? Yo no he sentido condescendencia. No he sentido condescendencia, ¿ves? Como que, hey, me interesa realmente tu ser, tu vida. Entonces, como que hasta el momento ha sido como esa atracción física. Estábamos hablando de ti. Ay, sí. Sí, porque queríamos saber qué estaba pasando con Claudia. No querías estar como un poco cerca de ella. También sabemos que has estado platicando con Gris. ¿Cómo va toda la situación? Pienso que va bien, ¿verdad?
conociendo, tampoco no queremos apresurarnos a nada. So, estamos en el proceso de conocer. Tú me conoces y te conozco. Y pienso que va bien. Pienso que va muy bien. ¿Por qué no querías platicar con Claudia en cierto punto? Como que querías... Pues antes de la conversación de los otros días, yo sentía que yo daba unos inicios, yo daba ciertos detalles y no veía como que la misma reciprocidad. Pero luego de hablarlo, obviamente ella dijo ayer, no, que a veces yo daba los buenos días y no respondía, pero yo respondía más aquí y no afuera, porque el punto es aquí, ¿no? So, yo estaba tratando de hacer las cosas pues aquí, no afuera. Ahora, por otro lado, a mí tampoco, yo sí dije, y se lo dije ayer, ¿no? O sea, yo de verdad que como me ves en mis redes, como me ves en la televisión y como me ves en la calle, quiero que la vida sea real. Y yo sí, si es que llego a tener algo, quiero que sea real. Pero es que no es porque se haga aquí, no es que sea real. Claro, pero no sé, y esto lo digo en general, tampoco es como que algo tirado solo a él, pero no voy a creer en alguien que hace algo en cámaras y después está haciendo otras cosas, o es diferente la situación fuera de, ¿no? Entonces creo que todo tiene que ir conectado, Ser coherente. o sea, de la mano, sea coherente, correcto. Entonces es como que recibir un detalle y no hablar nunca es como que extraño. Entonces, y está bien, o sea, entiendo que hay personas que les cuesta acercarse, a mí me cuesta, sin embargo lo hago. Por ejemplo, hoy me toca ir a la casa de los chicos, lo veo ahí a un lado, no sé si quiere estar o no. De todas formas, yo hago como que tomo la iniciativa de agarrar y decir, ok, me acerco y veamos si quiere hablar o no, ¿no? Porque también es difícil, no soy adivina, ¿no? O sea, entonces no sé si quiere o no quiere. El juego es muy sencillo. Los ganadores absolutos son... Las situaciones que pasan aquí en el programa te ponen en ese jaque mate. Yo lo único que no quiero es seguir con los ataques, porque te respeto mucho. ¿Cuál es el ataque? ¿Qué te molesta? Así se juega en esta casa, ¿no? Te digo que quiero ser tu amiga y después te garcho. Siento que no encajo. ¿Con quién? Con nadie. Sebastián igual estaba interesado. No, Sebastián está interesado en todas. Que si tú vas a jugar el mismo jueguito que los demás, de que te estoy conociendo como amiga y por eso puedo conocer a las demás, mira, si tú tienes dudas de lo que quieres conmigo, por favor, vete. Porque entonces no es que quieres conmigo, es que andas tonteando. Porque cuando una persona quiere contigo, se enfoca en ti, te da la prioridad. No anda viendo para todos lados y a ver qué le cae, quién se le tropieza, quién, o sea, Pero se le mira, accidenta. Jessica, No. Sebastián, Melissa, Andrés. ¡Ya va! Tus lentes. O sea, no veo por qué no nos podamos seguir conociendo. Yo te digo que sí, vamos a ser amigos. La última vez que hice el noticiero, que ahí fue cuando yo dije, qué pena por la Ya palabra, ni chimba pues. Ya. Pero dije, Cuando no más. estemos armando el noticiero la próxima, te vamos a invitar para designar cosas. ¿Por qué esa cara, Melissa? Ahora. Sonríele a la vida. Muy bien. El juego es muy sencillo, requiere de vaselina. Claro. ¡Wow! Necesito a mis dos primeros concursantes para irnos a la segura. Va a ser Alejandro y Mariela. Por favor, vengan para acá. ¡Mariale! Básicamente, los dos se tienen que poner vaselina en la nariz. Mucha vaselina, para que puedan jugar. Para que pegue bien, señores, ya saben. Ok, La cantidad apropiada. Pero bien, sin miedo. ¿Verdad? Alejandro o Mariela, cualquiera de los dos que quiera empezar, tiene que agarrar con la puntita de la nariz un algodoncito. El otro lo espera a mitad, se lo pasa y hacen entrega Ahí. aquí. Sin la mano. Sin manos. Tienen 2 minutos, ¿están listos? ¿Tienen vaselina suficiente, señores? Me lo metiste No, tu nariz está bastante, ya la vi. Muy bien, vamos a ver si esto pega. 5, 4, 3, 2, corre tiempo. Vamos a ver.
hacemos en uno. No, no sé. A ver, 3 bolitas, señores, y llena de vaselina. Renier y Andreina, por favor, vengan por acá. Ay, Andreina, Renier. Tú eres campeón en este tipo de juegos, Renier. ¿Cómo le vas a hacer? Voy a usar técnicas a ver cuál técnica va a ser la más adecuada. Muy bien. La cosa es la pasada, ¿eh? Embárrense bien, chicos, para que todo fluya. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Música, maestro. La mano. No pueden usar la mano. Ponte más vaselina. Dale, dale. Vamos. Hay 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Estuvo bien, estuvo bien. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ¿saben qué? Hay un empate porque en 2 usaron las manos. Se eliminan 2. Son 3 también. 3, hay un empate, señores. ¡Hay un empate! Miguel, Thor y Mare. ¡Ven por acá! ¡Caramba! No era Miguel, no era nuestro Miguel, no nuestro Miguel, ¿no? Así es la vida, señores. No me digas que una luego le echa sal. Muy bien. Utilicen la vaselina requerida. ¿Listos? Muy bien, en posición. ¿Quién Yo la pongo. empieza? ¿Quién transmite? ¿Ya están listos? Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Eso fue mentira, un casi! Eso fue un casi, eso fue un casi, eso fue un casi. Algo que fue 7, No, 6, no. 5, No, ya. Señores, se rindió. ¿Cómo te ¿Quién eres rendiste? una persona que te rindes? No, yo me rindo. Eso ¿Cómo que te dice rindes? algo. Yo no me rindo, yo no me rindo. Las dinámicas dicen de las personas. Por eso te ganó el Pero hay 4. No, hay 3 realmente porque a uno se lo quitó con la mano, entonces... No, hay uno 3 lo cogí con la nuevamente. nariz igual y luego lo puse ahí con Sí, la nariz. me consta, me consta. Lo cogí con la nariz y lo volví a meter ahí. Fue la nariz, fue la nariz. Ahí está Miguel. Claro, por supuesto. Testigo. Ah, que agarraste el bowl con la mano para dejarlo. No se puede tocar esto. Pero eso no lo dijeron en las reglas. No, pero se han eliminado. A Andreina también le quitamos 2 por eso. Caramba. Ya, Muy 3, bien. ¿no? Tienen que ir como hizo Mare. A lo Luca, a lo Luca. O sea, pero no ha sido tan mal en el juego, ¿no? No lo hicieron mal, no va mal, yo creo que chicos, estuvo bien no va el mal. cambiar. A ver, Miguel y Gris, vengan por acá. Muy bien, pónganse bastante vaselina, por favor. ¿Listos? En 5, 4, 3, 2, 1.
comunicación corporal, muy llamativo. Muy bien, creo que hasta ahora son los ganadores hasta el momento con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sin manos en lo absoluto. Felicidades, Gris, Miguel, van muy bien. El siguiente pareja va a ser un poco rara ya que están esposados y así van a tener que jugar. Fuertes declaraciones. Sebas y Shirley. Y lo van a tener que jugar esposados ustedes dos. Jessica, vas a tener que estar ahí. ¿Así está bien? Perfectamente. ¿Cómo están? Ahora sí, en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a jugar. Muy bien, ahí va, ahí va. No puedes tocar, no puedes tocar. Nada más, pero bueno, Jessica le toca con Andrés, que también es esposado, así que vengan todos acá. Tienen que estar puestos hacia el frente, Jessica, tú acá, porque en esta ocasión, pero hacia acá, mirando hacia... Ahí estás. Muy bien. ¿Tienes suficiente, Jessica? Sí. ¿Sí están listos? Suficiente. Yo, ¿vos querés ponerlo allá? No, vos querés, dije, vos querés. Vos querés, dije. ¿Suficiente, Andrés? Yo creo que sí, estoy ahí. Muy bien, te voy a poner aquí más. Listos, chicos, en 5, 4, 3, 2, 1, ¡comiencen! Ahí va, ahí va. No puedes agarrarlo, no puedes. Oye, seguimos jugando. Estamos viendo las trampas, ¿eh? 9, 8, 7, así no es. 6, que no me jales. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No sé ni si cuentan estas dos. ¿Sí hicieron estas dos? Uno no vale. Yo así te que vi, te voy a besar, dije yo. 1. Estamos empates. Espérate, aquí hubo uno y un vecino. Hubo un vecino, dos vecinos. Me violaron. No, fea esa palabra. Jessica. El vocabulario, el comportamiento, dicen acá todo el tiempo. Dímelo tú. Se lo damos en 3, 2, 1. En los dos se escucha muy bien. Se siente Arrugó. ¿Qué pasa? No, yo ya el exorcismo, todo. ¿Ves? Melissa. Y Don Dai, que hacen tan buen trabajo en PA News. Y que no tuvieron ningún roce la semana pasada. Es por eso que queremos reafirmar esta, ¿verdad, Luca? Reafirmar esta amistad. ¿Habrá vecino? Muy bien. ¿Habrá vecino? Nunca me imaginé con Melissa así. ¿Querés Espérate, déjame. ¿Querés agarrarlo o querés? ¿Querés agarrarlo o querés aguantarlo? Muy bien, aquí quieren Va a ver que me ganar. van a copiar si me sale bien la jugada. Van a copiar. Melissa, tú de este lado para recibir. No, yo mejor doy. Pero no, aquí tiene que ser de este lado. Ecuador, déjame. Sí, es que está de este lado. Yo Y recibo, tú yo recibes. recibo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Bueno, 5, 4, 3, 2,
Métela, Uno. allá mete tu nariz. No, porque falta, O saca ¿quién falta más, por saca jugar? más. Andrea, Austin, Claudia. Dale. Muy bien. Con baile y todo. Véngale, mijo, véngale, míjale. Melissa viene con todo, sin miedo al éxito. ¿Será que tengamos un reencuentro de PA News? Las cosas regresen a la normalidad, no sabemos. Ocho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No, a mí me parece que ahí hubo trampa. ¿Por qué? ¿Cómo que era? ¡Envidioso! No hubo reglas, A no ver. hubo reglas. No hay, debo decir, no hubo trampa. No, La no hubo- regla Somos es ponerse estratégicos. vaselina y pasar. Ellos se pusieron vaselina y bastante. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, señores. 13. Que el hombre se pegue mucho, yo no. Edgar y Claudia. El poder del amor El que pierda, resuelve, recibe. une o une. ¿Quién empieza? ¿Quién recibe? ella recibe. Ok, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, corre el tiempo, señores. Edgar de Puerto Rico, Claudia de Bolivia. Vamos a ver cómo está. Vamos, señores, vamos, Edgar, vamos, Bolivia, ¿qué está pasando? Ahí lo agarraste, Clau, ahí agarraste uno. Muy bien, llévalo, señores, van bien. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Lo siento. Muy bien, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada mal, 6, chicos. Hasta en el ojo. Pero Dondai sigue ganando. La siguiente pareja son Austin y Ali. Por favor, vengan para acá. Hay una Yo chica la ahí. agarro y tú ponte ¿Con mucho. quién Tú eres juegas? el de allá, porque tú no sabes hacerlo, acuérdate. No, yo Oye, acá, yo no, estoy no, acá. no, No, acá. Tú le hiciste Aquí está, mal. aquí está. La vaselina, agarren lo necesario. Agarra un montón y ponte. ¿Algo más? ¿Ah? ¿Algo más? O sea, si quieres, pues. Deja tener mejor visión. Dondai, qué sorpresa que me visitas a esta área. Ahí está bien, voy a tener que abrir más. Hoy sí ganamos, ¿ok? Ponte un montón, hoy sí ganamos. Que siempre perdemos por tu La culpa. llave, ¿dónde Por está? mi culpa hice. Ah, tú no puedes ni siquiera succionar. ¿La llave? ¿Listos, chicos? Espérame, me voy a hacer una cola. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, 1. Corre tiempo. 2 minutos. Casi, casi, casi. Tranquilo, Dondai. Muy bien. 1 minuto. Muy bien, van bien.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí están en la delantera, señores. Interesante. 16. Señores, gran trabajo en equipo. Muy bien, Austin. 13. Ay, sí, Esa huevada, siempre por confiar. chicos, se nota que saben trabajar en equipo. Muy bien. Se nota, se nota. Muy bien. ¿Quién falta? Se complementan en el juego. ¿Quién falta? Andrea. Bueno, falta Andrea. Andrea, te tengo un privilegio, una sorpresa. Tú puedes escoger con quién. Ay, ¿por qué a mí no me dieron eso? ¿Con quién? Shirley, cálmate. ¿Con quién vas a jugar? Con Miguel. Con Miguel, señores. Muy bien. En primera plana. ¿Cómo no gané? ¡No, ya! ¡Hombre! Ok, en 5... Espérate, faltan más. ¡Ay, más pelotitas! No, sí, faltan pelotitas. Por favor, hay que llenar. Y nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1, a jugar. Muy bien, vamos. Ponte más, porque parece que no es suficiente. Tiempo, no puedes. No. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miguel y yo tenemos una química que yo no tengo con otros chicos y pues realmente en estos momentos yo pues no me sentía, ¿verdad?, que tenía alguna conexión con otro de los chicos, así que pues lo escogí a él porque sí tengo buena química, sabía que la íbamos a pasar bien, la pasamos bien, fue divertido, él se llenó toda su cara de vaselina, me llenó a mí toda mi cara de vaselina, pero sí, yo siento que no debe haber ningún problema y si lo hay, pues ¿qué te puedo decir? Ni modo, o sea, yo escojo con quien yo quiera jugar y al que no le guste, pues que no le guste. Los ganadores absolutos son Eli y Austin. Gran química, gran complicidad. Chicos, habrá un premio para ustedes mañana, así que se los dejaré saber. ¿Les gustó la dinámica? Ay, ¿puedo ya? ¿Les pareció divertida? Muy bien, pensaremos más dinámicas para ustedes. Ay, creo que mi pelo se embarró. Fue distinta. Fue distinta, un poco resbalosa, pero siempre la química no miente, señores. Muy suave. Andrea se fue. Sí, A limpiar la cara. Está muy bonita. Es que estaba hasta la pestaña con vaselina. ¿Cómo les fue, chicos, con las esposas? Mira, aquí hay un trío feliz. En este lado, Renier, Melissa y Andrés. Andrés, ¿cómo te sientes estar ahí en el medio? La verdad que ya me contagiaron su cringe. Ya parece un trío. Quiero saber, chicos, ¿qué ha pasado con PA News? Después de esta dinámica, ¿puede haber reconciliación? Bueno, tuvimos Estamos una en reunión, negociaciones. Están en negociaciones. Por lo Tenemos que menos hacer una algo. junta Exactamente. empresarial y de producción a ver qué pasa. Sebas, Jessica, ¿cómo les fue? Bien. Bien. Yo estaba un poco distraída porque tenía problemas de vejiga, pero bien. Pero bien, Sí. les ha ¿Qué tal el funcionado. beso? Rosaura entre Shirley y Sebastián, yo vi por ahí. ¿Hubo Rosaura, Shirley? ¿Sí? Bastante. Pero es la Más o dinámica, menos, ¿no? se veía Hace ahí. parte- Yo hace sigo parte de diciendo la que hubo dinámica. química. También hubo beso entre Andrés y Jessica. Eso sí, ella me lo robó. Un super beso. Fue beso. Super Dos beso. besos, dos besos. Ella me lo robó. Dos besos. ¿Te lo robó? Ella. Jessica, ¿tú se lo robaste? No, hombre. Fue este señor. No sé, ella tiene fama de robar besos. Pero a quien yo quiero, lo tuyo fue ventajoso. Yo hice. Fue con alevosía y ventaja.
Gaby No se- hubo un rosauro. no le gustó el beso, no te gustó el beso, Jessica. Ustedes iban a hacerse así. Sí. Como el gatito cuando te cojas ¿Sí así. te gustó? Sí. Jessica, pero no te entiendo. Hace un rato comentabas, eras exigente con Sebastián y ahora dices que te gustó el beso de Andrés. ¿Qué tiene? Es un beso. Un beso, ¿quién no lo disfruta? Es besos amigos, ¿no ves? Interesante punto, interesante punto. Muy bien. Mare, tú tienes la llave. Pues ¿sabes qué? Te voy a entregar esta llave también y al final de las 8 horas completadas, ¿listo? Gracias, Mare. No hay de qué. Asistente de llaves. Bueno, chicos, Me siento con un poder especial. me despido. No olviden. Chicos, no olviden votar en www.elpoderdelamor.tv. A la gente en casa, por favor. Me despido. Luca y yo nos vamos. Vamos, Luca. Vete. Porque ese perro está haciendo mucho. Vamos. ¡Ay, ya! Estúpido. ¿A dónde me vas a llevar vos? A los que hay que esposar es a ustedes dos. Ay, no, está loco. Ven, ayúdame. Por favor, que la quiero esposar con Andrés. Ay, me está mordiendo. No, Ay, se le están viendo los baños. No, ay, Madre, mira, déjese por las buenas le va bien. ¡Listo! La llave. Y la Me otra siento llave. ultrajada. ¿La otra llave dónde está? Esa es mía. Pero ¿cuál es la de acá? Esa. Esta, segura. ¿Y la Sí. otra? La otra está acá. ¿Seguro que esa no es la de ahí? No. Listo. Ay. Qué felices. El amor que ustedes tienen es bien grande. Entonces, a veces las cosas, las situaciones que pasan aquí en el programa te ponen en ese jaque mate. Por ejemplo, mira, cuando tú hicimos el juego, ¿por qué tú estás con la mentalidad de que ella se va a molestar por eso? no es que- Si es solamente un juego. Yo sé que es un juego, pero pues igual yo sé que ella me ha dicho que no le gustan mucho estos jueguitos. Pero pues yo sé con qué intención lo hice. Fue con una intención de respetarla a ella. Tú me caes súper que bien. Me has aconsejado desde antes en el programa. Has sido una persona que me ha apoyado, que ha estado en esa... Entonces los dos son como que mis amigos. Y aquí estaré para lo que necesites. Gracias, René. Volviste a repetir algo de los besos. Pero Y no, es como que, bro, pero el no, beso pero de es que no dos, te lo, no es de no te uno. lo pongas tanto que solo es por ti, que lo digo en general porque yo ya no estoy conociéndote a ti, voy a conocer a más chicos, entonces como que para que ellos entiendan mi punto de vista, un ejemplo, es como que dice Vanessa de conocer a los demás, o sea, está bien que por decir un chico conozca a todas las chicas y que platique y todo lo demás, pero un ejemplo, si estás conociendo a 4 y te besas con una, es como que, ¿qué onda con las otras 3? Pues entonces como que si quieres conocer, como dicen Austin, platica con todo el mundo y a Austin nadie le dice nada porque él no da esos pasos, pues. Claro, A eso no me está dando refería. ese paso para seguir adelante. Yo sí estaba dándolo contigo, de empezar a hacer más cosas contigo lastimosamente. En su momento sentí que empezamos a perder conectar, habían cosas en las que No, pero no, discrepábamos. Miguel, mira, te voy a decir Y algo. a lo que voy, yo lo o que, sea, o sea, lo que casualmente, pasó. Yo lo único que no quiero es seguir con los ataques, porque te respeto mucho. Y ¿cuál te- es el y- ataque? ¿Qué te molesta? ¿Que que diga cada eso vez de que los opinas, besos? cada vez que opinas tiras una indirecta como de que No te por qué pero te es que- besé por- o esto y lo No, otro. nunca y te he un beso dicho. es de dos. Un beso no es Miguel. de uno. Es a lo que voy. Lo Cuando estás pasó el tomando muy beso- personal No, también, pero es o que hay sea. un punto donde yo me canso. El hecho de que Miguel converse con Andreina y estén juntos, pasen tiempo juntos, para mí es algo muy normal, pues tiene que suceder, no me afecta en lo absoluto. Yo me siento tranquila en esa parte y pues creo que cada quien va a estar con la persona que quiera estar, entonces para mí ya no hay presiones, ya me siento un poquito más tranquila. Bueno, yo voy, no Le quiere ser un gusta- mal tercio, así que... Le gusta No, que la cero, jodan. quédate, no, por favor. cero, nada. Nada que ver. Nada que ver con él. No se puede estar comiendo... Está frente a muy los pobres. ocupado. ¿Pobre? ¿Me Si entiendes? tú eres Esa el es la más llave. rico. ¿Cómo que más rico? Porque ella dice que vos Porque estás estás muy bien rico, bueno. que estás bien bueno. ¿Tú también? Sí, ya sé. Ah, sí, está muy rica. Vamos a un cuarto rojo. A conocernos como amigos. Como humanos. ¿Viste? Como diría Sebastián. Así se juega en esta casa, ¿no? Te digo que quiero ser tu amiga y después te garcho. Exacto. Marica, Listo, pero ahorita, vámonos de amigos. ahorita me dijo otra Vámonos de cosa. amigos. Ahorita me dijo otra cosa que dice que ella como amiga, que. Sí, a él lo quiero conocer Oye, como persona, O te sea, dije. y como ya. ¿Qué? Como ¿No dijiste que persona. cuando coges a un man de amigo es de amigo y ya? A ti. Por eso Pero él no entonces- es mi amigo. Y lo vas a coger de amigo. Yo ya lo decidiré. Yo estoy seguro que está más claro que me inclino por Mariela totalmente. Esa seguridad
creo que ahí hubo, y probablemente siga habiendo, donde creo que quizás sí pude haber sido mucho más empático quizás. Pude haber sido mucho más delicado. ¿Pero vos crees que no fue, o sea, que estoy siendo exagerada? No. Pero no, o sea, ¿crees que tengo un pedo mental y estoy siendo muy exagerado? O porque te pregunté, si yo estuviese en tus zapatos y hubiese hecho eso, ¿qué hubiese sentido? Vos me dijiste, no, que estaba bien. Sí, correcto. Porque era básicamente el formato en cierta forma. Existía una cierta incertidumbre. ¿Será que venías? ¿Será que no venías? Yo quería que vengas. Y para eso yo necesitaba mantenerme dentro del programa. Si es que quería que puedas venir. ¿Y cómo podía mantenerme dentro del programa? Únicamente abriéndome, de alguna forma. Claro que, obviamente, abrirse no significa darse un beso a todos los 2 días de haber conocido a alguien. Y por más reto que haya sido. Pero lo estoy diciendo porque te presiono porque realmente lo sentís. O sea que... ¿Qué? Eso que estás diciendo, que pudiste haber sido más, no como pasó, o sea, pudiste haber sido más cauteloso, lo decís porque sí lo sentís. Claro, sí. Siempre, yo siempre pienso que uno puede hacer las cosas un poquito mejor. Un poquitito mejor. Yo siento ahorita que no tengo nada mutuo. Siento que no encajo. ¿Con quién? Con nadie. Pero tienes que abrirte. Es que ya me he abierto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que también tienes que... Es que aquí tienes que hacer de lado en algún momento, Miguel. Es que ya, o sea, es que nunca lo he tenido de lado. Mira... ¿En qué momento lo tengo de lado? ¿Tú lo ves que está aquí? Mira, no está. Es que, mira, yo sé que en algún momento incluso lo escuchaste por la misma mamá de Austin de que él estaba interesado en vos. Después, en algún momento, cuando estaba acá Jorge, también estaba interesado en vos. No, sí, nunca estoy interesada en mí. Sebastián igual estaba interesado en vos. No, Sebastián está interesado en todas. O sea, por eso es lo que yo te digo. Es que lo que pasa es de que está interesado en todas, porque todas son un perfil, ¿me entiendes? No es que lo estoy defendiendo. Yo puedo estar igual de interesado en todas, simplemente quiero darme la tarea de conocerle y saber si puedo conectarme, ¿entiendes? O sea, o por último ir diciendo, me gusta esto de ella, me gusta esto de ella, me gusta esto de ella, pero ¿sabes qué? En una balanza prefiero pero esto. cuando tú pones esa balanza ya puede ser muy tarde y puede ser que la persona o se vaya o ya no esté en ese mismo como que sintonía. Yo pienso que Miguel siente cosas y pues no admite lo que siente, por lo que está él confundido. A mí no me importaba quedar como una boba enamorada, como dicen por allí en el programa, que solo soy yo. Yo siento que él y yo sabemos lo que sentimos, pero si él no está coordinando sus ideas ni sus sentimientos encontrados, pues lastimosamente pues yo tengo que hacerme un paso a un lado para que él aclare y yo también aclarar mis dudas, porque pues una relación es de dos y es mutua, y cuando no es mutuo, no es sano. Ya me quiero ir. No es eso, mira, si vos te abrís a... Es que a veces yo siento, no, Miguel no es mala persona, es tu amigo. No, es tipazo y tampoco... Pero siento que, no sé, siento que a veces no sé si es que está jugando. Es que él en este momento no quiere tomar una decisión. Él quiere darse la oportunidad de conocer a otras chicas y, como vos decías, que posiblemente más adelante sea tarde, posiblemente más adelante se decida. Se decide y diga, mira, ¿sabes qué? Pero es que yo no soy una opción, ¿me entiendes? Yo sé que no sos una opción. O sea, yo creo que, no sé, lo poco que me pueden conocer, creo que yo puedo tener muchos errores, pero soy una persona que cuando quiere de verdad, que no anda indecisa, que a veces... Todos somos así, todos tenemos mucho que ofrecer. El tema es de que, o sea, te recomiendo de que dejes de depender o sea, que dejes de esperarlo más que todo. Es que yo no estoy esperando. Yo lo único que quiero es como que ya decir, ok, hasta aquí, pero siento que a veces hay como un feedback, pero después no. Entonces es como que yo digo, o estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Si me alejo, estoy haciendo mal, pero si me acerco, está bien. Entonces, ¿qué? Hago como que no existe. ¿No entiendes? No te burles. Es que...
Es difícil ser psicólogo. Yo estoy súper tranquila. Y ya. Deja más tranquila. Ya. Te miro una cara. Ya, vení, dame un abrazo, tranquilo. Lo siento. Nunca te había visto enojada. No te vuelvo a morir. Sí, me das cólera. No. Ya se te pasó. Respira. En serio que me asustaste. ¿Por qué no me sacaste? Estaba bien emputado, en verdad. Ya, tranquilo. Ya. Amigos. Ya. Obviamente estamos aquí encerrados, no pasa todas las situaciones que pudiesen pasar por afuera. Pero pensando, de verdad que sí me dejo pensando, porque yo tengo un miedo. ¿A que esto pueda pasar afuera? No. ¿A qué? A sentir mucho y que después no me vaya bien, porque ya lo sentí. Y tengo miedo, porque siento cosas por vos. Ese tiempo que estuve separada, me doy cuenta de que sí, siento cosas por vos y a veces yo siento también que yo espero demasiado y entonces siento que de verdad de pronto y sí, no te he presionado y no te he dejado de alguna forma ser y puede ser que tengas razón, que vos no lo veas, porque No te preocupes, o sea, por eso no te preocupes, porque vos estés presionándome, no te preocupes. Yo creo que yo no estaría... Y de verdad que yo sé que vos has hecho un esfuerzo, de verdad que yo lo sé, porque Andrés me dice, cuando salía de grabar y que cansado hacíamos las videollamadas. De verdad que yo valoro todo lo que haces y sí lo veo. No he sido siempre muy expresiva, lo sé. Bueno, te he contado lo que ha sido con mi familia. O sea, no he sido una persona expresiva y yo he trabajado en eso. Y trabajo en eso, en la comunicación. Tampoco voy a estar esperando, ¿me entiendes? O sea, si ya él... Está bien, digamos. Entonces no es que yo sea mala, no es que yo quiera como que ocultar mis sentimientos, pero pues si no es mutuo... ¿Sabes cuál es el primer paso para que puedas conocer a una persona tranquilamente? ¿Cuál? Dejar de hablar de esa persona. Entonces, como que hablé y... O sea, mira, si tenés una amistad con él, chévere. ¿Me entendés? Si él no sabe valorar ni siquiera tu amistad, chévere. Pero tenés que dejar de hablar con las personas ese tema. ¿Me entendés? Y tenés que comenzar a darte cuenta y apreciar, ya sea una amiga o un amigo, pero apreciar lo que estás viviendo alrededor. Es que eso es lo que siento, que estoy sola. Y el miedo me está autosaboteando Autosaboteando a abrirte y a confiar y a entregarte. Porque estás muy cómoda, así como estás. Sí, porque yo... Acorazadita. Porque yo te siento y yo puedo sentir que es mutuo la vaina. Sí, es. Y entonces yo no debería por qué dudar ni por qué... O sea, que estás dudando. No, yo no estoy dudando, no. Me refiero de tu parte, por lo que pasó. O sea, de tu parte. Estás dudando de... Yo no debería dudar de vos. Claro, de mi capacidad de serte, digamos, fiel. Ok. Si querés, vos podés seguir dudando. O sea... ¿Si querés qué? Si querés, podés seguir dudando. A mí ahora mismo no me molesta que dudes. De hecho que... Pero es que no me das razones para hacerlo. Por eso. Ese es el punto. Entonces yo creo que naturalmente, dentro de un tiempo, al ver el comportamiento en los próximos meses, te vas a dar cuenta que esa duda va a bajar. No te quiero volver a ver así. Estás loco. Ay, pero bueno, ya, muchas gracias, la verdad, que esto es súper divertido. O sea, me caes... Antes, pues, imagínate que me caía súper mal. O sea, Voy igual, pero era por percepciones nada más. Y yo no entiendo por qué. Me dejé llevar por el momento, yo también. Y ni siquiera entiendo por qué, porque cuando te conocí, fue súper chévere, como que
la parcería. Sí. Pero pues, ya, o sea... Sí, con un síndrome de persecución se me hizo verlo a Austin por aquí, pero sí, subió y después se bajó. Ah, ya, qué... Pero no, ya, en serio, es lo que tú dices. Pienso que ya para finalizar lo que me estás tratando de decir, es que tengo que divertirme. Y créeme, divertirte, pero también seguir Pero buscando. dime, ¿tú no crees que yo me divierto? ¿Tú no me ves feliz? No. Yo siempre estoy feliz. Digamos, cuando hicimos... A ver, regálame una sonrisa. A ver, ¿viste que no siempre te veo sonreír? Siempre estoy sonriendo. Nunca te veo sonreír. Mentira, siempre estoy sonriendo. Nunca te veo sonreír. Y te lo digo porque a pesar de cualquier cosa soy una persona que trata... No, siempre estás así. ¿En serio? Sí, no. A ver, sonreír. Y hablas sonriendo. Mira, bueno, te voy a decir que ¿Viste yo siempre ¿viste sonrío. que te ves bonita sonriendo? Pero es que siempre... Es que así tienes que verte todo el tiempo. Digamos, ahorita en el juego me la pasé disfrutando de todas las parejas. O sea, porque era como que hasta la de Miguel me la disfruté. Todas las me disfruté. Porque es que yo trato de como que ese capítulo cerrar y disfrutar el momento, porque eso es lo que siempre me dicen mis papás también cuando yo hablo. Carpe diem se llama no me acuerdo en qué lengua es. Si no me equivoco, es una lengua latín, creo que. Si no digamos, latín, en cambio yo a ti te veo creo. súper triste todo el tiempo. Digamos, cuando estábamos hablando, estás así. No, cansado. Cansado. Lo que pasa es de que... Y es que está bien también estar triste. Estaba en una conversación hasta tarde de la noche cuando terminamos ayer. Y estaba conversando y cosas importantes de allá de Bolivia. ¿Qué estás haciendo con ese cuaderno? ¿Qué estás haciendo con ese cuaderno? ¿Qué te importa? ¿Y por qué sabías que lo tenía? Porque yo lo sé todo. ¿De qué es ese cuaderno? Ya me quiero ir, Andrés. ¿A dónde? A la casa. No. Vení, vamos a compartir. Sí, divertite, vamos. divertite. Ya, a ver, y vamos a compartir. Avíspate. ¡Vamos a desordenarlo todo! Chicas, cuéntenme, ¿qué les parecen los chicos? Son muy malas. No. Oye, eso está... ¡Nuestras fotos! Me sentía como que no quería estar acá. Me sentía que quería estar solo. Cuéntanos. ¿Qué le pasó, Meli? Ella dice que si ella define a alguien como un amigo, que ya se queda como amigo. Entonces ya te definió como amigo. Las chicas de verdad necesitan algo, que no lo han encontrado los 2 meses que hemos estado aquí. Ese día tenía muchas expectativas de ese cuarto rojo y pues todo terminó terrible. Yo sé que ahorita estás muy confundido, no quieres ninguna... No estoy confundido en realidad ya. No me respondió si todavía te gusta. Te estoy contando cosas que no sabías que sentía. Somos amigos. Amigos que se apoyan en las buenas y en las malas. Y en las peores, más. Serio con Shirley, ahora sí. Con Shirley, dijo el pato, la mano lo tiró a volar, regresó. Es como un boomerang. Boomerang te vamos a decir. ¿Por qué le interesa ahora que me viste con Jessica? ¿Utilizaste a Jessica para llamar la atención de Shirley? ¿Vos crees que estás comiendo las sobras de murciélago blanco? Sí, te aliaste. Ella contigo y tú con ella. Perdimos quizás el ritmo que veníamos en un mes. Supongo yo que hay interés de parte de ella, pero no lo noto tanto como yo estoy del interés. ¿Confías en Shirley? La estoy conociendo para poder generar una confianza estable. Suelo huir por ese mismo miedo de que no resulte o algo. Y ya vine con otra actitud, ¿no? Entonces sí me gustaría intentar algo con él. Puedes hablar de la situación que está pasando ahora mismo con Elisa Villotti. Bueno, muy Puedes bien. hablar de eso, ¿no? Mira, en esto te estoy siendo sincero, no me abro. ¿Vuelve a un triángulo amoroso?